Igual 16 Zorro Novelas ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos cuando se agote la explotación, buscaremos nuevas betas. Miren este mineral. Es la primera vez que lo veo. ¿Alguien lo reconoce? Sandman ejerció una ligera fuerza, y las venas abultadas impulsaron sus músculos a generar una fuerza inmensa, triturando el mineral negro del tamaño de la palma de su mano en varios pedazos, que distribuyó entre sus compañeros. Por el color, parece mineral de tungsteno, pero el mineral de tungsteno es mucho más duro que esto. Tampoco es mineral de manganeso negro. El mineral negro pasó por las manos de una docena de personas, pero nadie pudo identificar definitivamente qué tipo de mineral era. Para la gente del liceo, que se gana la vida con la minería, esto era completamente increíble. Esta sustancia parece ser mineral de oro negro raro. El oro negro raro es un mineral extremadamente raro. Sus características varían según sus elementos constituyentes, lo que lo hace fácil de confundir con mineral de manganeso blando. Corax respondió con contundencia tras examinarlo durante un largo rato. A juzgar por las propiedades de este mineral negro raro, debería ser un excelente material de protección, capaz de neutralizar eficazmente diversas bombas de pulso de energía o el escrutinio psíquico. Además, su conductividad energética es excepcional. Más allá de su rareza, no tiene defectos. Un solo planeta podría no producir ni 10 toneladas, y me refiero a mineral en bruto. Afirmó Corax. ¿Esta cosa y rara? La expresión de Sandman instantáneamente se volvió increíblemente extraña al escuchar la descripción de Corax. Con el detector en la mano, sondeó cientos de metros hacia el interior del túnel de la mina N13. Los resultados fueron consistentes. Tuvieron que excavar al menos 5 metros de profundidad antes de llegar al yacimiento de beta de adamantita, sin contar las zonas inexploradas dentro del túnel. El túnel al que entrada contenía al menos 5 metros de mineral de oro negro raro que rodeaba la beta de adamantium. Sandman reveló esta información. Ah, ¿es cierto? Corax también se quedó atónito, pues según sus cálculos, esta zona albergaba una reserva de al menos 100 toneladas, y eso se basaba solo en el área que Sandman había recorrido, calculada con una profundidad mínima de 5 metros para obtener una cifra muy aproximada. Jefe, este tipo de mineral es incluso más raro que el adamantium. Comentaron inmediatamente los compañeros con entusiasmo. R&D, por ahora, supervisa personalmente el desarrollo del túnel de la mina N13. El oro negro raro no puede entregarse a los dueños de esclavos que desconocen su valor. Encuentra un área amplia en los túneles abandonados y almacena allí este oro negro raro. Será muy útil en el futuro. Sandman hizo los arreglos. Como ni siquiera los mineros profesionales pudieron identificar este material, dárselo a los dueños de esclavos a cambio de suministros solo resultaría en que lo trataran como mineral de manganeso blando. Sandman comprendió rápidamente lo valioso que era este material, mucho más valioso de lo que Corax había descrito. Por ejemplo, mezclar las cenizas de los sin alma con este metal y otros materiales podría crear laboratorios o celdas capaces de aislar la disformidad. O caparazones antipsíquicos o bombas de aniquilación psíquica hechas al combinarlas con las cenizas de los sin alma en proporciones específicas. Además, el metal extraído de este mineral podría usarse en la servoarmadura de la Guardia del Cuervo para mejorar aún más sus ya increíbles capacidades de sigilo. Los cuervos, que ya podían utilizar el sigilo mientras usaban Terminators y armadura Centurión, ahora podrían usar Dreadnoughts o caballeros para el sigilo. Hay una gran diferencia entre una compañía de guardianes del cuervo con servoarmaduras estándar que emergen de la sombra de un árbol y una compañía de guardianes del cuervo con Terminators o Dreadnoughts que emergen. Eso es ridículo. Sandman pensó, algo incrédulo. Aunque la Guardia del Cuervo no era muy conocida entre las 20 legiones y sus registros de batalla no eran particularmente sobresalientes, esto se debía a que la Guardia del Cuervo, por sus propias razones estratégicas, mantenía gran parte de la información de sus campañas de forma confidencial y no revelada. De hecho, en opinión de Sandman, las capacidades de la Guardia del Cuervo eran excelentes entre las legiones. Si el Rey Cuervo no hubiera regresado al Imperio tan recientemente, y si la traición de Horus no hubiera sido tan feroz, la Guardia del Cuervo sin duda habría estado entre los primeros puestos. El hecho de que 3000 hombres lograron escapar del cerco de 8 legiones durante la masacre del desembarco en Isbanube es revelador.
muy pocos manos de hierro o salamandras lograron escapar. Si fuera cualquier otra legión, probablemente ninguna primarca se atrevería a afirmar que su legión podría alcanzar ese nivel, y mucho menos desempeñarse mejor que la Guardia del Cuervo. Por lo tanto, por todas estas razones, Sandman no permitiría de ninguna manera que estos preciosos minerales se perdieran y se recolectaran como simple mineral de manganeso blando. Espera un minuto, Corax es el primarca de la Guardia del Cuervo, ¿por qué me preocupa por esto? Sandman se dio cuenta de arrepentimiento. El verdadero primarca está aquí. Podría ser que Corax sea el campeón de la Legión y yo él. Sandman miró a Corax, grabando la boca venenosa del Khan cuando se enfrentó a su hermano, Mortarion. Que el verdadero señor de la Legión salga y me vea. Decirle eso a una primarca genética era una absoluta humillación para el señor de la Legión, cuyo mando estaba ligado por lazos genéticos. Corax, ¿cómo crees que deberíamos manejar este mineral de oro negro raro? Sandman le preguntó inesperadamente al joven primarca. Ah, jefe, ¿no acabas de decir que buscamos un lugar y lo guardamos por separado? Corax no esperaba que Sandman le preguntara de repente. El problema era que no había considerado el asunto, ya que era nuevo allí. ¿Y cómo piensas utilizar estos preciosos minerales? Claramente, Sandman no iba a dejar que Corax se librara tan fácilmente. En el futuro, serás la primarca genética encargada de la gran responsabilidad de revitalizar toda la raza humana. ¿Cómo puedes ser tan negligente? Bueno, jefe, Corax no lleva ni un día completo aquí desde que llegó. Parece que se está apresurando, le recordó Arendi a su jefe con impotencia desde un costado. Ah, cierto. Corax ni siquiera lleva aquí un día entero, Sandman también se dio cuenta de su error. Aunque los primarcas genéticas son los más excepcionales entre los excepcionales, no pueden crear conocimiento de la nada. Dadas nuestras condiciones actuales, estos minerales no pueden aprovecharse al máximo. Necesito un conocimiento detallado de los recursos y el equipo ya disponibles en el campamento. Corax tenía muchos usos para este mineral, pero sus palabras fueron muy prácticas. Bien, nos detendremos aquí por hoy. Regresamos y mañana organizaremos que la gente comience a excavar estos dos túneles. Mirando la hora, Sandman, que había estado ocupado todo el día, decidió que tendrían que esperar hasta mañana. A medida que el turno de relevo comenzó a llegar, Arendi completó la entrega con los hermanos Agapito, y los mineros de este turno viajaron en los estrechos vehículos de transporte de mineral de regreso a la superficie. Cortejar. La locomotora del tren de transporte expulsaba un denso humo negro, y los enormes engranajes mecánicos, impulsados por el motor de combustión interna, rugían con fuerza mientras se dirigían al lugar de reunión de los mineros. Siempre me envuelve una enorme sensación de desgarradora contradicción. Kiava claramente ya posee una civilización capaz de viajes interesantes, pero este trozo de hierro sobre el que nos sentamos está propulsado por el motor de combustión interna que desencadenó la revolución industrial de la humanidad, reflexionó Sandman para sus adentros. Antes de transmigrar, creía que la brecha tecnológica entre los planetas del universo de Waramer era descomunal, pero nunca imaginó que, al llegar, se daría cuenta de lo poco que sabía. Incluso la disparidad tecnológica dentro de un mismo planeta era enorme. Lo más absurdo era que, aunque toda la galaxia estaba en constante guerra, la tecnología militar no avanzaba, sino que retrocedía, el progreso tecnológico dependía de la arqueología. Era completamente ridículo, el grupo iba apiñado en el abarrotado tren de vapor, avanzando por las vías. En cada parada, la gente subía y bajaba constantemente. Media hora después, Sandman y su grupo finalmente llegaron cerca de su campamento. Tras descender del tren, trabajaron juntos para entregar el mineral extraído a sus compañeros que los esperaban. Sus compañeros utilizarían vehículos para transportar el mineral al área de almacenamiento designada dentro del campamento. Mientras tanto, los compañeros que habían estado extrayendo el mineral arrastraron sus cuerpos cansados y se dirigieron al campamento. Con suerte, los compañeros encargados de cargar el mineral serán lo suficientemente rápidos como para que puedan hacer autostop. Si tenían mala suerte, tendrían que regresar al campamento caminando por sus propios pies. El grupo avanzó hacia su campamento en una multitud densa, con el mismo aspecto que una masa de refugiados atravesando las puertas del campamento. Los mineros, exhaustos tras una jornada completa de trabajo, no se diferenciaban en nada de los refugiados. Lo único mejor era que aún contaban con un hogar relativamente seguro en este mundo cruel.
Ah, qué refrescante. Sandman, que llevaba varias horas tendido en la cama de piedra como un pez salado, se incorporó, estiró los brazos y bostezó. Escuchando los crujidos en su cuerpo, como frijoles friéndose, dijo contento. Después de terminar una barra entera de almidón de cadáver, Sandman se sentó en el taburete de piedra afuera de la habitación, cerró los ojos y esperó en silencio que llegara algo. Jefe, el Shadow Kid podrá estar completamente ensamblado mañana. La figura de Nexor surgió de la oscuridad e informó a Sandman. ¿Qué pasa con la información? Sandman no se levantó, simplemente abrió los ojos cerrados para preguntar. Se ha investigado. El grupo responsable es una organización de saqueadores del oeste llamada Cráneos Destrozados. La mayoría de sus miembros pertenecen a organizaciones criminales despiadadas de Kiaba, y recientemente se han establecido en esta zona. Según la información recibida, además de asaltar equipos que intercambian bienes por alimentos y otros artículos de primera necesidad, esta organización también ataca campamentos más pequeños, saqueando sus reservas minerales y a sus mujeres jóvenes. Shattered Skulls ha elegido un pequeño pozo de mina abandonado en el oeste como su campamento, lo que hace que sea fácil de defender y difícil de atacar. Nexor le entregó el archivo detallado a Sandman y esperó en silencio su decisión, permaneciendo quieto como un poste. Cientos de asaltantes se atreven a tocarle los bigotes al tigre. ¿Acaso olvidaron lo que le pasó a esa organización de la banda del lobo? Sandman dejó caer con fuerza el archivo que tenía en la mano sobre la mesa de piedra que tenía delante. La gruesa pila de documentos cayó pesadamente y el flujo de aire resultante limpió una gran capa de polvo del área circundante de la mesa. Corax, ¿qué tal si vamos a ver el verdadero rostro de este mundo? Sandman se giró e invitó a Primarca a que acababa de convocar. Entre todos los Primarcas, Corax era considerado muy afortunado. Al menos, el mundo en el que aterrizó no era uno de los mundos de la muerte. Los mundos mortales son una clasificación que el Imperio utiliza para los mundos dentro de sus fronteras. Generalmente, estos mundos presentan entornos naturales extremadamente hostiles, como Fenris, donde aterrizó la primarca genética de los lobos espaciales. Todo el planeta Fenris está cubierto de un frío extremo, un frío tan intenso que puede agrietar el acero. Además del frío, los mundos de la muerte también presentan volcanes en erupción frecuente, toxinas creadas por armas biológicas de guerras antiguas, actividad geológica frecuente y más. Kiaba, aparte de sus inhumanos dueños de esclavos, es relativamente habitable en la mayoría de los aspectos, especialmente porque la mayoría de los mineros en Kiaba son amables. La amabilidad es una cualidad rara, incluso lujosa, en estos mundos mineros, que están constantemente explotados y oprimidos. Pero ahora, Sandman decidió dejar que Corax reconociera la verdadera naturaleza de este mundo, e incluso de toda la galaxia, más temprano que tarde. Los débiles son presa de los fuertes. Plantar una semilla en el corazón del joven primarca podría evitar algunas tragedias futuras para este idealista originalmente benévolo. Quieren robarnos la comida y matar a nuestros compañeros. Naturalmente, no podemos dejar pasar este asunto, afirmó Corax de buena gana. Matar no era gran cosa para Corax. Inmediatamente después de salir del tanque amniótico, pudo arrancarle de forma natural la cabeza a un capataz. Los marines espaciales, forjados a partir del modelo genético de los primarcas, fueron la fuerza principal de la Gran Cruzada. Como fuente genética de estos humanos modificados genéticamente que existen para la matanza, las primarcas poseen un don natural en esta área. Bien, primero vayamos a elegir las armas, dijo Sandman, poniéndose de pie y guiando a Corax hacia el almacén de armas en el segundo piso. La vida es tenaz. No importa cuán árida sea la tierra, los humanos siempre desarrollarán lo que necesitan en ese suelo precario. Como mundo minero que ha existido durante siglos, el campamento minero ha desarrollado varias industrias completas a partir de lo que una vez fue un páramo. Incluso existen diversos mercados para el comercio mutuo. Como campamento a gran escala en los alrededores, la organización Salvadora Blancas cuenta con su propio taller de fundición, capaz de forjar armas comunes e incluso armaduras. Además, debido a la herencia de innumerables generaciones, las técnicas de fundición y forja de los artesanos de aquí ya son muy sofisticadas. Sin embargo, al carecer de varios componentes electrónicos necesarios, no tienen forma de fabricar espadas sierra o espadas de poder.
No importaba cuán finamente elaboradas fueran las armas blancas, la resistencia de los mineros contra las espadas sierra y las armas de poder seguían siendo tan frágiles como una armadura de papel. A los dueños de esclavos de Liceo no les importaba la existencia de estas armas blancas. Después de todo, los rebeldes serían acribillados a tiros por los rifles láser antes de que pudieran acercarse, las rebeliones de mineros eran solo una broma a sus ojos. Sin embargo, estas armas blancas eran herramientas indispensables para que los mineros protegieran su propio campamento. Los mineros rutinariamente montaban guardia con ballestas en la puerta de piedra del campamento del Salvador. Las armas aquí son obras maestras, creadas por los artesanos del campamento. Mira cuál te conviene más, dijo Sandman, tomando con naturalidad una espada corta plateada de 60 centímetros y realizando un gesto con la espada. La hoja se movía como una serpiente plateada y el aire producía una serie de silbidos mientras cortaba. Corax miró en la dirección que apuntaba la punta de la espada blanca de Sandman y vio una pequeña habitación llena de varias armas. Espadas largas, hachas cortas, lanzas largas, martillos de asta, una deslumbrante variedad de armas, todas meticulosamente conservadas. Incluso en la penumbra, los filos de estas armas blancas brillaban con una luz fría. Este sirve. Corax también eligió un cuchillo de combate delgado, realizando instintivamente un floreo de espada con la misma trayectoria que Sandman. ¿Un cuchillo de combate? Pensé que elegirías garras o un látigo. Sandman observó con gran sorpresa el gesto de espada que Corax realizó. Entiendo las garras. Después de todo, al luchar en túneles estrechos de minas, las garras pueden ser bastante efectivas. Pero estas no son garras de poder, así que el margen de error no es tan bueno como el de un cuchillo corto. ¿Cómo se te ocurrió ni siquiera un látigo largo, un arma tan inadecuada? Corax estaba un poco desconcertado, un látigo largo es difícil de usar en espacios reducidos y carece de suficiente letalidad. Oh, nada, solo preguntaba. Sandman no dio explicaciones. Ahora no podía quejarse muy bien con Corax sobre cómo su padre le daría superficialmente un látigo de poder cuando viniera a recogerlo en el futuro. Esto era algo de lo que Sandman se quejaba a menudo. Las acciones del emperador eran demasiado rudimentarias. Sabía que el de lucha de Corax se basaba principalmente en el sigilo y la infiltración, pero el arma que le proporcionó el estilo era completamente inadecuada. Incluso si no fuera un artefacto divino como la lanza de Dioniso o la garra del emperador, al menos Vulcan podría haber forjado un arma más adecuada para Corax. ¿Pero qué diablos era un látigo de potencia? En cuanto a las garras de poder, eso fue, por supuesto, una impresión estereotipada derivada de la historia de fondo de Corax y las imágenes de la tradición de la primarca de GW. Armas elegidas, vamos. Sandman sacó a Corax del almacén de armas. Shadow Kid ya se había reunido. Nexor había enviado a 20 personas para vigilancia, mientras que docenas de otros miembros de Shadow Kid, vestidos con capas negras, ya estaban preparados y esperando la orden de Sandman. Al amparo de la noche, el grupo abandonó el campamento a través de un pasaje oculto, en dirección al objetivo de su misión. Al oeste de la Torre Alta, esta zona antaño era un campamento minero normal. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar lentamente cuando, en una época desconocida, un gobernante de Kiaba tuvo de repente un golpe de genialidad, abolió la pena de muerte y arrojó a esos atroces criminales a las minas como trabajadores. La región occidental fue la primera zona desarrollada en Lycaeus, llena de minas, y las minas abandonadas eran las de mayor escala. Con la migración de muchos campamentos, este lugar se convirtió poco a poco en un paraíso para estos criminales. Los intrincados túneles de la mina y los campos mineros interconectados permitieron a estos azotes de Liceo saquear sin control recursos, minerales, poblaciones y todas las demás cosas valiosas de otros campamentos. Incluso cuando se encontraban con supervisores patrullando, los criminales los observaban como si fueran presas, pensando si podrían derrotarlos. En este lugar árido, incluso los supervisores armados no se atrevían a ser descuidados mientras patrullaban. Los que patrullaban esta área estaban equipados con pistolas láser, no pistolas eléctricas. Por lo tanto, esta zona también era un gran dolor de cabeza para los supervisores, ya que a estos atroces criminales no les importaban los tipos de cambio ni nada similar. No se dedicaban a la producción. Todo lo que tenían provenía del saqueo. Por supuesto, a la Torre Alta esto no le importaba. Solo era un dolor de cabeza para los capataces.
En un oscuro y misterioso túnel minero al oeste, se oyó de repente un eco tumba y ronco de graznido, graznido, graznido. Este característico graznido era el sonido de los buitres criados por la calavera destrozada. Los buitres se reunieron en la montaña de cadáveres, sus picos afilados como cinceles picoteando las nítidas costuras de los huesos, emitiendo nítidos sonidos de clac, clac. Desgarraron tendones, aplastaron articulaciones e incluso se pelearon por un hueso de la pierna lleno de médula. El buitre más grande batió repentinamente sus alas, con una envergadura de más de 1 metro, levantando un pútrido remolino de sombra negra. Los huesos dispersos quedaron atrapados en la corriente de aire, dando vueltas como hojas marchitas y cayendo sobre la pila de cadáveres. Golpear. Una calavera se estrelló con fuerza contra el suelo, con las cuencas de los ojos huecas como congeladas por el terror final. Rodó por un charco de sangre y finalmente se detuvo junto a un pie desnudo y marcado por el látigo. En lo profundo de la pila de cadáveres, algunos cuerpos que aún respiraban se retorcían levemente, emitiendo débiles gemidos. Sus dedos se hundían en la tierra, intentando escapar de aquel infierno, pero solo podía ver cómo los buitres saltaban sobre sus pechos, con los picos presionando lentamente hacia sus ojos, el hedor a carne, sangre y excrementos en división fermentaba en el aire. En medio del jolgorio de los buitres, se oía débilmente el tintineo de las cadenas. Eran mineros encadenados a la pared de roca, con los labios agrietados abriéndose y cerrándose, pero incluso las fuerzas para gritar se habían agotado. Los esbirros de cráneo destrozado se habían marchado hacía tiempo, dejando solo a estos mensajeros carroñeros, cuyo festín glotón proclamaba una ley de hierro. En esta mina, después de perder valor, una persona no es más que forraje para respirar. Jefe, los buitres están particularmente alborotados esta noche. ¿Será que los cuerpos que saqueamos de ese gran campamento hace unos días eran demasiado deliciosos? En una espaciosa gruta subterránea dentro de un profundo túnel de la mina, un hombre bajo y de aspecto sospechoso le hablaba con servilismo a una figura alta en las profundidades de la gruta. Ja 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 ja, claro. Ese campamento era el más grande de la zona. Sus ingresos mineros eran, naturalmente, mucho mayores que los de esos campamentos pequeños con solo unos pocos cientos de personas que luchaban por sobrevivir. Comían bien, y tras largos períodos de trabajo intensivo, sus músculos estaban naturalmente firmes. Después de unos días, a los buitres les encanta ese sabor, dijo Erwin Uster, el jefe de cráneo destrozado, con una carcajada mientras tomaba un trago de vino. Estos buitres eran sus tesoros. Con sus singulares métodos de domesticación, pudimos localizar con precisión a los equipos que iban a intercambiar suministros durante el día, o incluso ayudar a planificar ataques a los campamentos y a los supervisores armados. Jefe, pero ese campamento era bastante grande. ¿No deberíamos escondernos un rato? Le sugirió el escurridizo y bajito criminal a Erwin Uster. Tonterías. Ese campamento es enorme, con decenas de miles de personas. Deberíamos buscar una oportunidad para atacarlos de nuevo. Por muy feroz que sea una manada de lobos, no es rival para un león, se burló un hombre corpulento de rostro tosco del hombre bajo. Dejemos que los buitres encuentren la ubicación de ese gran campamento durante el día, luego lo exploraremos, decidió Erwin Uster. Los mineros del liceo no eran realmente débiles. La gente siempre desata un potencial sin precedentes cuando se enfrenta a una crisis de vida o muerte. Incluso estos criminales que vivían del saqueo en su mayoría optaban por invadir los campamentos que confiaban en poder derribar al amanecer, cuando la guardia de la gente estaba más baja. Más a menudo, optaban por emboscar a los equipos que iban a intercambiar suministros. Tal era la ecología en el liceo. Justo cuando Erwin Schuster, líder de cráneo destrozado, planeaba tomar una decisión tras explorar mañana, la muerte ya les había revelado silenciosamente su afilada guadaña al amparo de la noche. Estos de la lista de la muerte seguían inmersos en su mundo de alegría. En una mina abandonada a 1 kilómetro de Shattered Skull. Jefe, la mayoría de los miembros de Shattered Skull están adentro. El problema es que los pasajes clave están custodiados por personas con pistolas láser, dijo Nexor, sintiéndose avergonzado, ya que el trabajo de inteligencia previo de Shadow Kid no había descubierto esta información crucial. Esto significaba que si lanzaban un ataque frontal, sufrirían muchas bajas y todo el equipo podría incluso ser aniquilado allí. La brecha entre las pistolas láser y las armas blancas no se podía compensar con números. ¿Pistolas láser?
Esto sí que es un alivio cuando uno tiene sueño, dijo Sandman, sin culpar a la otra parte. Al fin y al cabo, se trataba de un grupo errante recién llegado, no de una banda criminal que vivía en la zona. Incluso si el otro grupo tuviera pistolas láser, no podría haber muchas. De lo contrario, habrían extorsionado descaradamente o invadido el campamento directamente. Y en cuanto a proteger los pasajes clave, había muchos buenos arqueros y ballesteros en Shadowkill, lo que anularía la ventaja de alcance de las armas láser. En los túneles de la mina, la visibilidad no era más que de 100 metros y la letalidad de la ballesta ya estaba completamente desbordada. Esta era la limitación del cuerpo humano. Incluso un Astartes no podía soportar directamente el ataque cargado de un arma láser sin armadura. Aunque un Astartes sin armadura podía matar instantáneamente a un soldado del Astra Militarum completamente armado, ese era otro asunto. Primero eliminamos a estos enemigos periféricos. No hagan ruido. Consigan 2 arcos y flechas. Ordenó Sandman. A Sandman le entregaron un arco de 2 metros de largo, parecido en cierto modo a un arco largo escocés. Corax, inténtalo tú. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la cuerda y romperla, recordó Sandman. Aunque el otro grupo solo le llegaba a la cintura, la fuerza de una primarca era inmensa. Si bien su físico aún no había alcanzado su máximo desarrollo, su fuerza aumentaba constantemente, y los arcos largos que usaban los mineros podían romperse fácilmente si se usaba con demasiada fuerza. Corax tomó el arco largo que le entregaron, lo sujetó con la mano izquierda y tensó suavemente la cuerda con la derecha. Tras acostumbrarse un momento a la fuerza del arco, lo tensó sin esfuerzo hasta casi alcanzar la luna llena. Entonces Korak sacó una flecha emplumada de su carcaj y la disparó a una roca distante. Se escucha un ruido sordo y la mayor parte del asta de la gruesa flecha emplumada atravesó la roca, mientras la mitad restante del asta y las plumas negras temblaban afuera. Posteriormente, 2 flechas más, como estrellas fugaces persiguiendo a la luna, se incrustaron en la roca. Corax guardó entonces el arco largo y le indicó a Sandman que se había conocido con esta antigua arma. Más tarde, el escuadrón liderado por mí y Nexor será responsable de disparar a los enemigos alerta, y Corax, te encargarás de sus centinelas ocultas, comenzó Sandman a desplegar el plan de batalla. Jefe, ¿por qué no me encargo yo de los centinelas ocultos? Preguntó Nexor, vacilante. Aunque la actuación de Corax en ese momento fue impresionante, acababa de llegar al campamento. El manejo de los centinelas ocultos solía estar a cargo de miembros muy experimentados de Shadowkill. El número de centinelas ocultas era incierto, y sus posiciones eran muy ocultas. Cualquier pequeño descubierto podría provocar una filtración de información. Ejecuta mi orden. Sandman no dio explicaciones. En el campo de batalla, siempre era inflexible. Sí, Nexor solo pudo obedecer la orden de Sandman, pero con la mirada hizo una señal a 2 miembros de Shadowkill para que liberaran sus manos para cubrir otras áreas y remediar rápidamente cualquier punto pasado por alto. A 500 metros del campamento, cráneo destrozado. Punto de alerta enemigo, 5 personas. Centinelas ocultas, 2 personas, una a la izquierda en el montón de rocas, otra en el túnel de la mina más al fondo. Así como los miembros de Shadowkill que exploraban por delante informar la cantidad de centinelas visibles en el punto de alerta, Corax también informó la cantidad de centinelas ocultas y sus ubicaciones ocultas. Fuera, sin dejar supervivientes. Tras asignar los objetivos, Sandman tensó su arco hacia la luna llena y una flecha emplumada atravesó directamente al criminal en alerta. La punta afilada de flecha, impulsada por una poderosa energía cinética, penetró directamente la cabeza del oponente. En la punta oscura se veían tenues rastros de materia de color blanco amarillento. Cuando la flecha de Sandman atravesó su objetivo, su visión periférica captó 2 flechas emplumadas que volaban más rápido que la suya hacia la izquierda y la parte trasera de la hoguera. 2 golpes sordos de objetos afilados penetrando en la carne indicaron que incluso los 2 centinelas ocultos en las sombras habían sido derrotados con éxito por Corax. Morir a manos de un primarca, considéralo un honor. Sandman ni siquiera indicó la posibilidad de que estos 2 centinelas ocultos estuvieran vivos. Con el Rey Cuervo ya en acción, ¿podrían sobrevivir 2 desconocidos de poca monta? ¿A quién estás menospreciando? Jefe, no se encontró ningún dispositivo de comunicación, señaló en lenguaje de señas un miembro de Shadowkill que revisaba el campo de batalla. Siguiente.
Sandman dio la orden en lenguaje de señas y guió al equipo hacia la siguiente fortaleza. Que este puesto avanzado no tuviera dispositivos de comunicación no significaba que carecieran de métodos de contacto únicos. Incluso dentro de Shadowkeep, tenían sus propias formas únicas de comunicarse. Sandman no creía que los enemigos que se habían alejado de esa tierra de pecado no tuvieran métodos similares. La acción rápida y decisiva era la mejor manera de reducir las variables. Un león usa toda su fuerza incluso para cazar un conejo. Esta era la filosofía de guerra de Sandman, incluso con la Primarca, el máximo poder de combate de la galaxia, a su lado. El descubierto a menudo significaba la muerte. El grupo se apresuró silenciosamente a toda velocidad hacia la ubicación de otro puesto de avanzada. Centinelas visibles, 10 personas, con lo que parece ser un dispositivo de comunicación. Centinelas ocultas, 4 personas, 2 al frente y 2 atrás. Puedo con ellos. La información sobre el segundo puesto de avanzada se comunicó en silencio. Muévete. Sandman hizo un gesto de cortar la garganta. En un instante, más de 10 flechas emplumadas y virotes de ballesta silbaron por el aire, atravesando a estos enemigos alertas. ¡Ay! Esta vez, Sandman abandonó directamente los pasos de inspección posteriores. El resultado ya estaba claro. Era muy probable que su operación se convirtiera en un ataque frontal. Capas negras, ocultas por la noche, avanzaron hacia la entrada de la guarida de la calavera destrozada. Prepárate para moverte, el lenguaje de señas de Sandman aún no estaba terminado. De repente, acompañados de varios sonidos silbantes, varias bengalas con luz de color amarillo anaranjado se elevaron lentamente hacia el cielo, dejando un rastro de fuego, iluminando los 100 metros circundantes tan brillantemente como el día. Dispara. En cuanto se lanzaron las bengalas, Sandman tensó su arco con decisión y disparó. Al instante, una densa lluvia de flechas cubrió la entrada del campamento de la calavera destrozada. Los enemigos que acababan de ser atacados apresuradamente inmediatamente dejaron escapar miserables gritos de dolor. Mátenlos. Sandman se arrojó a un lado el arco largo, que se había roto por haber tirado con demasiada fuerza, sacó una espada corta de su cintura y cargó hacia adelante como una sombra. Korax siguió a Sandman, sosteniendo su arco, ocasionalmente sacando y disparando flechas para matar a los enemigos que salían corriendo del pozo de la mina intentando recoger los lasgun que habían caído al suelo. Solo ahora Sandman se dio cuenta de lo aterrador que era Korax. Bajo el poder total de Korax, cada flecha emplumada hizo que la antigua arma fría del arco y la flecha fuera comparable en poder a las armas de fuego del Icaeus. Cada flecha podía atravesar a 2 enemigos, y la poderosa energía cinematográfica incluso causaba un efecto aterrador similar al de una bala Dum-Dum, abriendo la carne donde la flecha impactaba y creando una herida enorme. Solo entonces Sandman descubrió el secreto de por qué el arco del otro grupo no se había roto. Un rastro de poder de las sombras negro estaba unido al arco largo, asegurando que la cuerda y el cuerpo del arco no se rompieran violentamente por la fuerza de una primarca. El poder psíquico es realmente genial. Sandman solo pudo respirar con admiración. La distancia de más de 100 metros solo le tomó a Sandman unos pocos segundos bajo su máxima velocidad. Inmediatamente después, los miembros de Shadowkeep que siguieron detrás también aprovecharon la oportunidad para recoger los 5 lasgun que habían caído al suelo. Ya no hay venta a nadie. Parece que han abandonado esta salida y se preparan para refugiarse dentro o escapar por otros pozos de mina. Sandman vio que nadie salía y comprendió sus intenciones. Nexor, toma a algunos hombres y ve a bloquear los otros pozos de la mina. Si una rata entra en un agujero, ¿realmente podemos dejarla escapar? Instruyó Sandman mientras cambiaba simultáneamente a una ballesta de mano. En la estrecha cueva de la mina, usar un arco largo era muy complicado, pero una ballesta de mano era formidable tanto en tamaño como en letalidad. Jefe, que encuentren los pasajes y los vigilen. Unos cuantos podemos entrar sin más. Korax caminó hasta el frente de la entrada, y un escudo psíquico negro cubrió el área. Oye, es cierto. Nexor, que bloquea los caminos. Vamos a cazar ratas. Sandman miró a Korax con gran satisfacción y emoción. El poder psíquico, una fuerza que casi podría considerarse una panacea, es realmente asombrosa. Puede usarse para atacar, defender e incluso para salvar a los heridos.
Especialmente porque la persona frente a él era el Rey Cuervo que volaría libremente en la disformidad 10.000 años después, aunque el poder psíquico de Korax aún no era excepcionalmente fuerte. Pero de manera similar, los oponentes solo tenían unas pocas pistolas láser. No era como si Korax se enfrentara a ametralladoras pesadas, armas de plasma o armas de fusión. Dame un rifle láser. Sandman sonando ferozmente mientras quitaba el seguro del rifle láser, probaba el rendimiento del rifle láser de cañón corto y disparaba 2 tiros de prueba antes de adentrarse en las profundidades del pozo de la mina, que ocultaba innumerables machos. En lo profundo del pozo de la mina, la organización Skullbreakers estaba sumida en el caos. Jefe, esto es malo. Los hombres que custodiaban la entrada del pozo de la mina también fueron aniquilados, el tipo bajito le dijo a Shiust, con el rostro lleno de pánico. Su velocidad de avance lo aterrorizaba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el segundo puesto de avanzada perdió contacto? Ahora, reinaba el silencio en la entrada principal, fuertemente custodiada. Había decenas de personas apostadas allí, custodiadas por 5 rifles láser. Ni siquiera matar docenas de cerdos sería tan rápido. Esta vez habían pateado una placa de hierro. ¿Por qué entrar en pánico? Aún tenemos 15 rifles láser y conocemos el entorno del pozo de la mina mejor que ellos. Síganme. Shiust hizo un gesto con la mano y corrió hacia el exterior del pozo de la mina con sus guardias personales. Jefe, espérame, el bajito Brute dijo que quería que Shiust esperara, pero sus pasos eran en realidad un poco más lentos. Corre, corre rápido. Los demonios están aquí. Los invencibles demonios, mientras Shiust llevaba a sus hombres afuera, los rompecráneos restantes tenían su coraje destrozado y huían frenéticamente hacia las profundidades de la cueva de la mina. Cada vez que disparaban a los oponentes con pistolas láser o ballestas, eran bloqueados por un escudo negro, como la capa en la espalda de la parca. Por el contrario, los rifles láser de los oponentes disparaban ráfagas controladas y cada disparo era un tiro en la cabeza. Estos villanos, que solo sabían intimidar a los débiles, se enfurecieron al ver a estas silenciosas parcas disparar a sus camaradas en la cabeza uno a uno. Pero cuando la sangre ardiente y los coágulos de sangre les salpicaron la cara por el fuego del láser enfocado, su moral finalmente se derrumbó. No retrocedan. Retrocedan. Shiust disparó al tipo que corría al frente, enviándolo directo al Inmaterium. ¡Corran! El jefe se ha vuelto loco, gritó alguien, e inmediatamente, un grupo de soldados derrotados huyó desesperadamente hacia los laberínticos pozos de la mina. Basura. Un montón de basura. En cuanto mate a estos invasores, los arrojaré a todos a los buitres. Busquen buenas posiciones. Estos enemigos no son fáciles. Shiust ordenó rápidamente a sus subordinados que buscaran puntos de emboscada en este cruce de túneles. Los puntos defensivos de arriba cayeron demasiado rápido. Esto significaba que solo le quedaban los 10 rifles láser que sostenían sus guardias personales. Los demás ya estaban perdidos. Corten todos los cables. Shiust tuvo un destello de inspiración y de inmediato pensó en una buena idea. Tras las acciones de los criminales, el ya tenue pozo de la mina se sumió inmediatamente en una oscuridad total. En el aire viciado solo se oían los sonidos apenas perceptibles de la respiración humana. Oye, Korax, ¿te suena un poco más familiar? Una voz burlona resonó de repente en la oscuridad. ¿Intentar esto delante del Señor de las Sombras? Esto fue suficiente para que Sandman se partiera de risa. Si Korax no hubiera estado allí, Sandman podría haber decidido acabar con ellos lentamente durante unos días y divertirse un poco, pero ahora Korax estaba presente. Podría actuar completamente como un gerente que no interviene. Korax, el resto depende de ti. Sandman dio su orden con mucha frialdad. Dado que las cosas habían llegado a este punto, no había necesidad de arriesgarse a bajas para exterminar a estos malhechores. De todos modos, todas estas personas serán el grupo central de Korax en el futuro, así que bien podría dejar que los capaces hicieran más trabajo. Está bien, jefe, tienes que explicármelo cuando esto termine. Siento que entiendes mis habilidades mejor que yo, dijo Korax a regañadientes. Desde su llegada a este planeta, la otra parte prefirió destruir todo el pozo de la mina y el preciado transportador de perforación solo para borrar su rastro. Una serie de acciones posteriores demostraron que su aparentemente ordinario jefe era extraordinario. Date prisa y vete. ¿Qué explicación?
Solo estoy adivinando. Mientras Sandman hablaba, Korax, que ya se preparaba para actuar, casi tropezó. La figura que ya se había sumergido en la oscuridad casi volvió a salir. Korax estabilizó su respiración y concentración, luego se fundió en la oscuridad. Cuando Korax se entregó a la oscuridad, el Rey Cuervo sintió la maravillosa unidad del agua y la leche. En ese instante, el Rey Cuervo sintió que todas las sombras vitoreaban, como súbditos perdidos hacía mucho tiempo saludando a su rey que regresaba. Más que eso, la oscuridad misma parecía guiarlo hacia cada enemigo oculto. Código de trampa. La palabra que Korax nunca había escuchado cruzó por su mente. Como una visión de pared, murmuró. Su cuchillo de combate susurró en la garganta de un convicto agazapado en el pozo de la mina, preparándose para disparar contra los intrusos. Un rayo láser brilló, iluminando brevemente el túnel antes de que la oscuridad lo envolviera de nuevo, seguido del estruendo de las armas. Los gritos resonaron como fantasmas hambrientos. Korax, aún adaptándose, no mató a todos los enemigos a la vez. Desde una percepción vaga hasta una imagen térmica completa, comenzó a ver las firmas de calor de los cuerpos vivos. A través de la sombra localizó al jefe del crimen pero decidió no atacar. En cambio, comenzó por el perímetro, matando hacia el interior. Ruidos esporádicos y el hedor a sangre aterrorizaban a los convictos. Incluso los guardaespaldas del jefe rompecráneos se doblegaron ante el terror invisible. Cada ruido sordo de los cuerpos al caer me resultaba repugnantemente familiar. Todos allí tenían sangre en sus manos. Sangre y tanta sangre y... La muerte misma ha llegado y... Correr. El pánico estalló. ¡Ah! Gritos estridentes, a diferencia de las muertes silenciosas anteriores, ahora resonaban interminablemente dentro de la caverna. Esta vez Korax simplemente los dejó lisiados, en lugar de cortarles las cabezas. ¿Las tácticas terroristas de Curze? Se dio cuenta Sandman. No, no del todo. Curze era más cruel. Incluso Vulcan perdió la cabeza. Korax simplemente está utilizando el entorno como arma. Sandman analizó rápidamente las intenciones del Rey Cuervo. Salid, cobardes sin agallas. El rifle láser de West disparó salvajemente hacia el túnel vacío. Los brillantes rayos láser parpadearon y desaparecieron, pero sin importar cómo dispararon, no pudieron atrapar al separador de sombras. La criatura se movía como la muerte encarnada, cosechando a voluntad, paseando por su propio jardín. West observar cómo los rayos disminuyeron hasta que solo quedó su propia arma. Solo entonces se dio cuenta de que su posición había sido expuesta hacía mucho tiempo. Lo habían guardado para el final, como postre. Es hora de terminar con esta farsa. La voz de Korax se escuchó desde la oscuridad, y una espada cortó la cabeza de West antes de que pudiera ver una silueta. Una obra maestra de matanza silenciosa. Pensé que guardaría una para el interrogatorio. Sandman aplaudió al encenderse las luces tenues. Shadowkid había reconectado los cables cortados. No hay nada que preguntar. Lo vi todo. Korax limpió la sangre de su cuchillo y lo envainó. Estéril la zona. No hay prisioneros. Busquen a los mineros que se llevaron de otros campamentos, ordenó Sandman. Cualquier convicto que huyera no evadiría Shadowkid. Si no podía manejar esto, Sandman los disolvería. Veamos qué miseria han infligido estos bastardos. El rostro de Sandman se oscureció. Incluso después de tanto tiempo, no podía soportar la brutalidad de estos pequeños convictos del Caeus, y mucho menos de los amos de la noche, los devoradores de mundos, los Drukhari, la futura eclesiarquía y la Inquisición. Un alma del antiguo 2K, apenas había comido desde que limpió por primera vez el nido de los convictos. Ni siquiera el trabajo podía retener la comida. Sin embargo, para mostrarle la verdad a Korax, resistió y condujo al primarca a las profundidades del pozo. Allí yacían los mineros secuestrados por los rompecráneos, un infierno viviente. Jefe, déjame llevar a Korax, ofreció Nexor. Él sabía lo que le esperaba, pero su jefe no podía soportarlo. No. Me lo llevo yo. Sandman se negó. Comprendió que le esperaba algo mucho peor. No había posibilidad de evitarlo. Durante la Gran Cruzada, los extraterrestres no mostraron piedad hacia los mundos que alguna vez los habían colonizado. Poblaciones enteras masacradas, carne devorada, almas sacrificadas a la disformidad. Algo común. Aunque la escena ante ellos era cruel, al menos las almas de estos mineros torturados no serían sacrificadas a los demonios de la disformidad.
Esto ya se considera una gran fortuna en medio de la desgracia de este universo. Sí, la galaxia era así de retorcida. A veces la muerte no era la liberación sino el comienzo de todo sufrimiento. Incluso los ángeles del emperador que habían luchado por el imperio durante cientos de años serían elegidos después de la muerte para convertirse en la legión de los condenados, sus cuerpos envueltos en llamas, ejecutando las órdenes del emperador en la galaxia cada vez más caótica para salvar a esta lamentable raza. ¡Puaj! Sandman, con el rostro pálido como la muerte, se apoyó contra la pared y vomitó violentamente, sintiendo como si todo su estómago hubiera sido expulsado. Aunque se había preparado mentalmente de antemano y se había mentalizado constantemente, tras apretar los dientes y llevar a Korax a ver la escena, no pudo evitar vomitar sin control. A la mierda este maldito mundo. Uf. Sandman terminó arrodillado en el suelo, con su garganta emitiendo jadeos gorgoteantes, como si su estómago estuviera siendo retorcido por manos invisibles. Al final, solo salió bilis, salpicando el suelo como un recipiente con pintura pegajosa, y el penetrante hedor del ácido asaltó la nariz y la boca de Sandman. Korax, que estaba a su lado, tuvo mucha mejor suerte. La tez, ya blanca como la nieve, del primarca ahora estaba ligeramente más pálida, pero por lo demás, no había mayor diferencia. Le daba palmaditas en la espalda a Sandman, ayudándolo a regular su respiración. En ese momento, Korax sintió que el jefe del campamento era su compañero de sufrimiento. Nexor, limpia esto, quema el lugar y vámonos. Sandman, recuperando el aliento por fin, se limpió el ácido líquido estomacal de la boca y la nariz, tomó un puñado de polvo de mineral triturado para usarlo como desinfectante de manos y dijo: Korax, ayúdame. Después de vomitar, Sandman realmente no tenía fuerzas en su cuerpo. Piel amarilla, maldito bastardo, un día te voy a atar en la disformidad y haré que SK vea como N te viola. Sandman maldijo a ese maldito piel amarilla con pensamientos maliciosos internamente, pero solo pudo quejarse por dentro. En ese momento ya lo había descubierto. Su transmigración definitivamente no fue accidental. Fue obra del tipo más duro de este universo. Sospechaba que el esqueleto en el trono dorado 10.000 años en el futuro se había vuelto loco y ahora estaba reclutando soldados en todo el mundo y arrojándolos al azar, lo que resultó en que lo arrojaran a Lycaeus. Aunque el emperador de 30K era poderoso, su poder se limitaba al universo material. No era tan poderoso como para reclutar soldados de esa manera. Pero aún así, solo se atrevió a murmurar en voz baja. No se atrevió a mencionar simultáneamente los nombres de tantas grandes existencias del Inmaterium, y mucho menos a expresar un contenido tan explosivo. De lo contrario, su destino sería absolutamente miserable. Este era un universo donde el pensamiento y el lenguaje poseían poder. Aparte de los tres que solo estaban viendo el espectáculo, el emperador y el padre Nurgle definitivamente le permitirían experimentar lo que significaba desear la muerte pero ser incapaz de morir. En el futuro, todavía necesitaba adular descaradamente al emperador y hacer que cuidara bien de su compatriota. En cuanto a por qué no intentó declararse rey, golpear al emperador y patear a los 4 pequeños comerciantes. Por favor, despierta. Intenta poner a una persona común en un ring de boxeo contra un campeón mundial. Ahora mismo, debería centrarse en cultivar Korax adecuadamente. En el futuro, aunque no heredé este enorme imperio, al menos podría ser un rey feudal estable que gobierne un territorio. ¿Y qué hay de los demás que piensan que le falta agallas? Que los transmigradores deben ser todos orgullosos del cielo del dragón, conquistando el mundo con su propio guión, y que hacer esto los avergüenza. La gente aún necesita ser realista. Por ejemplo, si quieres ser presidente, ¿no deberías primero intentar entrar en el sistema? Acepta trabajos que coinciden con tus habilidades. Este fue el resumen que Sandman obtuvo con esfuerzo después de haber sido un caballo de batalla durante tanto tiempo en su vida anterior. Cuando hay peces gordos liderando la carga, él solo necesita animarlos desde la banda y recoger las sobras después. ¿Cuál es el punto de arriesgar su vida por unos pocos miles de yuanes al mes? Originalmente era solo un humilde plebeyo que vivía en un mundo pacífico. Era imposible para él cambiar repentinamente de mundo solo porque cambió de mundo. Este fue el verdadero viaje de una personita. Por fin salí. Sandman inhaló con avidez el aire fresco del exterior, abriendo bien la boca y la nariz, respirando con fuerza como un pez a punto de morir de sed.
Mientras observaban las furiosas llamas que salían continuamente de la entrada del pozo de la mina, el grupo comenzó en silencio su viaje de regreso al campamento, de cara a la luz del amanecer. Lo que podrían haber sido varios días consecutivos de duros combates ahora había terminado por completo después de solo una noche de despliegue rápido a larga distancia y menos de una hora de combate. Esto dejó a los miembros de Shadow Kill en un estado de confusión. Nada más, principalmente porque terminó demasiado rápido. Con la cooperación de Sandman y Korax, su grupo parecía haberse vuelto superfluo. Incluso Nexor estaba reflexionando sobre si era demasiado incompetente, el grupo viajaba en silencio, y además de los ocasionales sonidos de armas de fuego y choques, su número disminuía constantemente. Después de recorrer cierta distancia, varias personas abandonan el equipo para continuar ejecutando sus misiones originales. Aunque fue un viaje en vano, al menos no hubo víctimas. Mientras estuvieran vivos, había infinita esperanza. Desde que Sandman se convirtió en el jefe del campamento, la vida se había vuelto cada vez más prometedora. Incluso lograron el desapego de la producción, algo inimaginable en muchos campamentos de Lycaeus. Jefe, el botín ha sido contado. Esta vez confiscamos 20 rifles láser de cañón corto, 15 látigos de choque, un lote de almidón de cadáver suficiente para 500 personas durante una semana, junto con algunas medicinas y varias armas blancas. Después de regresar al campamento, Nexor informó del botón a Sandman. Tenían agallas. Este grupo debe haber atacado al menos 2 grupos de supervisores armados, comentó Sandman. Dejando todo lo demás de lado, los artículos como los látigos de choque eran absolutamente contrabando para los mineros. Si se descubrían, todo el campamento sería aniquilado, y ni hablar de los rifles láser. Afortunadamente, todas estas cosas ahora le pertenecen. Sandman no sería tan estúpido como para meter estos artículos de contrabando en el campamento. Sería como llevar una linterna al baño. Buscarse problemas. Todo el contrabando perteneciente a los salvadores se almacenaba por separado en otro pozo de mina abandonado, con gente estacionada allí diariamente, por lo que no había necesidad de preocuparse de que alguien descubriera accidentalmente su secreto. Lo más importante es que estos parásitos lograron recolectar un lote de medicina. Eso es realmente extraordinario, coincidió Nexor. En el liceo, la escasez de medicamentos era evidente. Su importancia era incluso mayor que la de los alimentos. Los supervisores del Caeus también eran muy estrictos en el control de esta zona. Todos, retírense y descansen. Korax, quédense. Tras escuchar a Nexor resumir los logros de la reciente batalla, Sandman los despidió. Korax, ¿cómo te sientes después de ver a esos convictos errantes? Nexor inclinó la cabeza, estudiando a Korax. Sentía una enorme curiosidad por los pensamientos del primarca que, en la historia original, había sido tan amigable con los civiles. En esa historia original, incluso cuando Korax estaba listo para lanzar su levantamiento, nunca eligió masacrar a los crueles criminales de Lycaeus. El Rey Cuervo los arrojó al campo de batalla. Mientras sobrevivieran, su pasado quedaría limpio, aunque si alguna vez volvieron a ser delincuentes, todos los crímenes anteriores serán contabilizados. Los convictos de Lycaeus tampoco traicionaron la misericordia de Korax. Desempeñaron un papel importante en el levantamiento. Cuando el Rey Cuervo tomó el mando de la Guardia del Cuervo, algunos de ellos incluso se sometieron a la cirugía de aumento de los marines espaciales. Nexor, jefe de las élites asesinas de la Guardia del Cuervo, fue uno de esos convictos. Me cuesta comprender por qué, como seres humanos, la brecha puede ser tan grande. Desde que llegué a este campamento, la vida ha sido dura, pero puedo sentir la amabilidad que la gente de aquí muestra a una desconocida como yo. Pero en ese otro campamento tratan a los de su especie como el ganado y peor que a los buitres que tienen. ¿Cómo pueden la maldad humana y la bondad humana ser tan extremos? Preguntó Korax a Sandman, esperando una respuesta. El bien y el mal son dos caras de la humanidad. Muchos factores las moldean. Lo entenderás cuando hayas visto más. En realidad, tu verdadero enigma es cómo guiar a todos hacia el lado bueno, ¿no es así? Replicó Sandman. Al oír la pregunta, Korax guardó silencio. Durante el camino, la armonía y la amabilidad que sentían en este campamento contrastaban marcadamente con los túneles ensangrentados que resonaban con gritos aterrorizados. Sí, jefe, respondió Korax. Muy bien. Sandman estaba contento.
Al menos este rey cuervo estaba cuerdo, no el loco que, en alguna línea de tiempo apócrifa, cayó en el abrazo de los dioses del caos. La respuesta depende de mí, o mejor dicho, de tu futuro. Con mi voluntad, moldeo este campamento, dándoles a los mineros que fueron aplastados durante siglos un pequeño respiro, pero solo un pequeño respiro. Hasta ahora, este ya es mi límite. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con esos mineros del campamento, oprimidos por los supervisores, que viven cada momento al borde de la muerte? Las preguntas de Sandman macacaron a Corax como una descarga. Y no es necesario que respondas, lo interrumpió Sandman. Corax, te encarga una tarea. Ve personalmente a los demás campamentos de Lycaeus. Los criminales atroces del oeste, los campamentos grandes y pequeños, las torres, Kiava, donde sea. Este mundo es vasto, pero también pequeño. Una semana, un mes, incluso un año. Tómate el tiempo que necesites. Cuando encuentres la respuesta que buscas, regresa conmigo y resolveré tus dudas. Al terminar, un agente de Shadow Kid surgió de la oscuridad junto a Corax e hizo un gesto al Rey Cuervo para que continuara. Jefe, seguiré su orden y observaré atentamente el estado de la gente en esta tierra. Corax no expresó ninguna objeción. El significado de Sandman era claro. El futuro dependía del propio Corax, pero quería que la primarca investigara de primera mano. Parece que las expectativas del jefe sobre Corax no son normales. Habiendo terminado otras tareas, Nexor también emergió de las sombras. La esperanza de que los mineros del liceo rompan las cadenas de 1000 años residen en él. Este charco que ni siquiera puede llamarse estanque no puede contenerlo. Sandman se acercó a la ventana, observando con una sonrisa la figura de Corax que se alejaba. ¿Deberíamos asignar una escolta? Preguntó Nexor. ¿Una escolta? Parece que la necesita. ¿Y alguno de ustedes podría seguirle el ritmo? Sandman recordó algo hilarantemente absurdo. Se trataba de la guardia de honor de Primarca. La guardia primarca más competente era, naturalmente, la de los ultramarines de Guilliman. Comandante ultramarine. ¿Listo el equipo de camillas? Cuando carguemos, yo llevaré a Lord Guilliman. Tú a cargar. El resto recoja las armas en tierra. Regresen a la cañonera Thunderhawk en un minuto. Los guardias primarias más incompetentes fueron probablemente los guardianes de las sombras de Corax. Guardianes de las sombras. ¿Dónde está nuestro papá? Ni idea y tener un padre acostumbrado a actuar solo y experto en sigilo e infiltración nos dejaron indefensos, incapaces de localizar, incapaces de alcanzarlo, en lugar de llamar a los guardianes de las sombras guardia primarca de Corax. Estaría más acertado llamar a los maestros de las sombras esa función. Cuando Corax emprendía misiones de infiltración, solía llevar consigo a los maestros de las sombras de la Legión. Sin embargo, los maestros de las sombras tenían una autoridad extremadamente alta dentro de la Legión. Solo Corax podía comandarlos. Eso por sí solo demostró lo aterrador que era el potencial de Corax. Nexor, prepárate. Cuando Corax regrese, todos aceptarán su liderazgo. Sandman soltó otra bomba. Jefe, ¿no es demasiado apresurado? Preguntó Nexor con ansiedad. Todos podían ver que Sandman valoraba a Corax, pero entregarle a Shadow Kid directamente fue exagerado. Corax había estado aquí solo unos pocos días. Aunque sus habilidades superaban con creces las de Shadow Kid y de hecho podía guiarlos, ¿qué era Shadow Kid? Los Shadow Kid eran prácticamente los soldados profesionales del campamento. En todo Lycaeus, eran muy pocos los que podían liberarse por completo de sus tareas de producción. Actualmente, la matanza de las sombras ha llegado a su límite. El campamento puede proporcionarte recursos, pero en lo que respecta al sigilo y la infiltración, no puedo guiarte más. Corax te llevará a la cima del mundo, de la galaxia. Confía en él como confías en mí. Sandman sonó hacia donde Corax había desaparecido. De acuerdo. Ya que el jefe lo ha decidido, seguiremos sus órdenes, respondió Nexor. Después de todo, solo aceptarían el liderazgo de Corax. No significaba que dejarían de escuchar a Sandman en el futuro. Al final, Sandman siguió siendo el núcleo de todo el campamento. Aunque algún día pretendiera cederle su puesto a Corax, no sucedería de la noche a la mañana. Ahora tengo que averiguar qué pasa con este truco. Sandman frunció el ceño, frotándose el estómago hambriento. Luego agarró un bloque entero de almidón de cadáver, crujido. El almidón de cadáver, increíblemente duro, que normalmente requeriría una cuchilla afilada para cortarlo, fue mordido directamente.
Sus dientes trituradores de acero, como una de rocas, trituraron el bloque de almidón que la gente común necesitaba remojar en agua hasta convertirlo en polvo. De un trago, Sandman tragó el almidón del cadáver, y el ácido de su estómago lo digirió rápidamente, convirtiendo la energía que fue transportada rápidamente a sus extremidades y huesos. En poco tiempo, Sandman encontró una barra entera de almidón de cadáver. No fue hasta que consumió 3 barras que el hambre en su estómago comenzó a disminuir. ¿Me he vuelto un glotón?, pensó Sandman, cogiendo un trozo de carne seca y mordisqueándolo. Desde la llegada de Korax, notó que su vitalidad aumentaba cada vez más y que su fuerza física mejoraba constantemente. Por eso, la cuerda de su arco se rompió cuando luchaba contra el aplastacráneos. Algo dentro de mi territorio está siendo absorbido por mí y usado para fortalecerme, concluyó Sandman después de observar durante tanto tiempo. Al principio, simplemente sentía hambre más rápido, pero quedó claro que más tarde, incluso su poder psíquico parecía fortalecerse continuamente. Está relacionado con la cantidad de personas que viven en el territorio, el nivel de vida de los residentes o quizás su estatus, concluyó Sandman tras descartar muchos factores, como los tipos de minerales y las reservas. Al principio, pensó que era porque era un prodigio de la minería. Cuanto más mineral acumulaba y más raro era, más rápido se fortalecía su cuerpo, lo que lo convertía en un caballo de batalla natural para la minería. Tras unirse a su territorio, Korax se dio cuenta de que no era así. Sobre todo, cuando su fuerza, que se había estado estabilizando, aumentó periódicamente de forma más drástica que cualquier otro aumento anterior, comprendió que no se trataba de la minería. Fue solo entonces que Sandman se dio cuenta de que la población del campamento y la producción de mineral eran generalmente estables y no podía percibir las diferencias sutiles. Solo lo sentí en el momento en que Korax lo llamó jefe. En otras palabras, algo en Korax era infinitamente más fuerte que todos en todo el campamento juntos. De lo contrario, Sandman todavía estaría minando diligentemente. En pocas palabras, el truco de Sandman era: cuanto más grande el territorio, más gente y más élites, más fuerte se regresará. ¿Me he convertido en un orco? Oye, ¿eso significa que en el futuro podré golpear a los 4 dioses menores del caos y patear a los piel amarilla? Sandman recordó a los orcos, conocidos como la viruela galáctica. Nada más, si su suposición era correcta, entonces la Guardia del Cuervo también podría considerar sus súbditos, así como todos los mundos recuperados y administrados por la Guardia del Cuervo durante la Gran Cruzada. Los señores feudales a quienes se les otorgan territorios siguen siendo señores feudales de la misma nación, ¿no? No es como si los estados feudales separados ya no pertenecieran al imperio de la humanidad. Nadie en este universo tiene el coraje de hacer eso, porque cualquiera que lo haga será derribado. Ni siquiera se atrevía a imaginar lo que todo esto implicaba. Como los principales ejecutores del emperador, las primarcas ejercían un poder inmenso y tenían derecho a establecer sus propios estados feudales en los mundos que conquistaban. Mientras pagaran impuestos de acuerdo a los requisitos de Terra y no obstaculizaran los retoques del emperador con la telaraña, al emperador no le importaba quién estuviera a cargo. No se pagaban impuestos sin importar quién los pagara. Solo los mundos natales de los primarcas disfrutaban de una exención fiscal especial. Sin mencionar a los primarcas, incluso los comerciantes independientes tenían un poder inmenso. El nombre de comerciante independiente suena común, sin mucha distinción. Pero si cambiamos el nombre, estoy seguro de que todos entenderán su verdadero valor. Hiedusi. Así es, los comerciantes independientes eran los grandes funcionarios fronterizos del imperio. Especialmente aquellos de sangre imperial, su poder era ilimitado. Poseían sus propias dinastías de comerciantes independientes, e incluso los gobernadores planetarios comunes dependían de ellos para revitalizar las economías de sus planetas. También poseían sus propias flotas armadas. La mayor fuerza armada permitida por el imperio a un comerciante independiente era el crucero clase lunar, conocido como el enemigo eterno de los To. Era un monstruo aterrador de 5 kilómetros de largo y con su casco repleto de monstruosos cañones macro y lanzas. La mayoría de las primarcas no tenían el tiempo ni la energía para establecer estados feudales. Simplemente establecían puntos de reclutamiento en planetas conquistados o forjaban acuerdos de cooperación amistosa con ciertos mundos forja o mundos ricos en recursos especiales. La gestión de los territorios feudales consumía una gran cantidad de tiempo y energía, sumada a las exigencias del emperador para el progreso de la Gran Cruzada.
Por ello, las primarcas generalmente se centraban únicamente en la matanza incesante, dejando las consecuencias al sistema burocrático de Malcador, el regente imperial y Sigilita. Fue precisamente por eso que Guilliman destacó tanto a los ojos de sus hermanos. Todos pensaban que era demasiado ambicioso. Mientras todos los demás luchaban sin cesar, Guilliman estaba estableciendo extensamente sus propios estados feudales en segundo plano y administrándolos meticulosamente. Hermano, si haces esto, será difícil para nosotros no dudar de tu lealtad. Definitivamente no fue porque Guilliman tenía padres y era demasiado culto y educado, lo que lo hacía parecer fuera de lugar entre sus hermanos. Entonces, ¿eso significa que eventualmente podría ascender a la Sagrada Terra, apoderarse del miserable trono del emperador y sentarme en el trono dorado? Basta, basta. No quiero sentarme en ese horrible trono dorado. Es demasiado aterrador. Que lo disfrute el emperador. No puedo soportar semejante fortuna. Aunque, siendo gran emperador emérito, eso sí podría. Sandman rápidamente controló sus pensamientos. El trono dorado era demasiado aterrador. Que lo disfrutara el emperador, desde luego no podía. Sin embargo, que Korak se convertirá en el segundo emperador también es un gran desafío. La toma de la reliquia por parte de los 9 dragones provocó un caos absoluto, y ahora el emperador tiene 21 hijos nobles. Aunque 2 desaparezcan, aún quedan 19. Incluso si la gran herejía ocurre como de costumbre y la mitad cae en el caos, todavía quedan 9 y media. No pienses en cosas tan lejanas. Simplemente vive y da un paso a la vez. Quizás en el futuro, una proyección de disformidad aparezca para mí, o quizás simplemente estire la pata algún día. Como Sandman había descubierto aproximadamente las características de su truco, naturalmente comprendió que en el futuro, una proyección única de sí mismo nacería inevitablemente en la disformidad. Sin embargo, antes de que esta proyección Warp se concrete con éxito, él mismo no sabe qué habilidades poseerá. Lo más importante es que primero debe enfrentarse a la malicia omnipresente Ata Galaxia. Actualmente, el velo entre la realidad y la disformidad aún es resistente. No hay necesidad de considerar el factor caos en el corto plazo. Pero ninguno de los Xenos del universo material es algo con lo que se puede jugar. Toda existencia que no haya sido aniquilada en las especies de la galaxia es extremadamente poderosa. Por no hablar de existencias que rompen las reglas como los Eldar, cuya raza entera son maestros psíquicos. Los Necrones, que poseen el máximo poder tecnológico del universo material. O los omnipresentes orcos, como una erupción persistente. Tan solo los demás Xenos oscuros son suficientes para complicarles la vida a las flotas humanas de la Gran Cruzada. Los Ru, que controlan el poder de la descomposición de la entropía, poseen habilidades únicas de manipulación del tiempo que incluso hicieron que la primarca Perturabo de los Guerreros de Hierro, que tiene una vida infinita, para hacerle crecer el cabello blanco. La peculiaridad de esta especie radica en su capacidad de adelantar o retroceder el tiempo del objetivo. Por ejemplo, con un sirviente, los Rut podrían acelerar su tiempo, provocando que muera de viejo y sus partes se descompongan, o podrían revertir el tiempo del sirviente, restaurándolo al estado de ser completo antes de su conversión en un sirviente. Cada vez que Sandman pensaba en esta especie, se preguntaba si habría habido más espacio para la manipulación si no hubieran sido exterminados en el futuro. Por ejemplo, si el sonido del llanto de un bebé aparece en un escuadrón de marines espaciales, un bebé que emerge de repente entre un grupo de gigantes rudos, la escena sería ciertamente cómica. Otro ejemplo. ¿Podría esta arma del tiempo evitar que la hermana mayor Fei se confunda por completo y evitar que Dorn se gane el apodo de Retiene? O tal vez, dejar que Amgron desarrolle su cerebro, en lugar de solo desarrollar uñas de carnicero. Las posibilidades de manipulación son simplemente enormes. También está el alienígena Ctarl, capaz de controlar remotamente otras formas de vida inteligente a través de la disformidad, con la apariencia de un murciélago vampiro y la cara de un pulpo. La edad de oro de la humanidad es solo una nota al pie frente a su larga vida. Los Ctarl pueden controlar remotamente, en la disformidad, los cuerpos de otras criaturas y usarlos como anfitriones. Con solo hacer que el anfitrión haga contacto visual o físico con un humano, u otra forma de vida inteligente, este último se convertirá en un nuevo anfitrión. Su conciencia será cosechada y su mente devorada. Todo lo conocido será revelado al Ctarl, que absorbe la esencia de la vida para fortalecer repetidamente su propia energía. El Ctarl no necesita entrar en el cuerpo del huésped.
Basta con controlarlo remotamente con poder psíquico. Cuando el huésped es destruido, el Tarl no sufrirá daño a menos que se use armas psíquicas especiales. Los tipos de host se dividen en dos: host raíz y esclavos mentales. Los esclavos mentales obtienen mayor poder de combate, mientras que los anfitriones raíz poseen un poder psíquico aterrador. Cada Tarl puede usar un huésped raíz para infectar a un gran grupo de esclavos mentales, obligándolos a servir a costa de sus vidas. 3 o más huéspedes raíz Tarl trabajando juntos pueden obligar a una primarca a una dura batalla. La batalla más famosa que involucró a esta especie fue cuando el líder Tarl intentó controlar a Lionel Johnson, la primarca de los Ángeles Oscuros, solo para que Lion encontrara la ubicación de su mundo natal, lo que finalmente dirigió a la extinción de la especie. Existen innumerables especies capaces de hacer fracasar incluso a una primarca en toda la galaxia. Sin mencionar la especie conocida como el alienígena a la que la humanidad tuvo que enfrentarse antes de convertirse en el Señor Galáctico, una existencia aterradora capaz de eliminar por completo a 2 primarcas de la lista del Imperio. Parece que necesito acelerar el proceso. Lycaeus es un charco demasiado pequeño. Debo tomar Corax rápidamente y asumir el control de la Guardia del Cuervo. Sandman reflexionó un momento antes de tomar una decisión. En el contexto original, Corax regresó al Imperio hacia el final de la Gran Cruzada. Tras expulsar a los miembros terrícolas de la Guardia del Cuervo, compuestos por dueños de esclavos, Corax restableció la Legión a 80.000 hombres. Luego ocurrió la Gran Herejía, y todos sabemos lo que pasó después. El tiempo vuela. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El campamento de los Salvadores sobrevivió con éxito a la penalización impuesta por la Torre, que exigía que todo el mineral entregado en el siguiente trimestre se duplicara, gracias a la recién descubierta beta de adamantium. Además, bajo el mando de Sandman, los Salvadores comenzaron a expandirse nuevamente, anexando agresivamente otros pequeños campamentos cercanos. Bueno, llamarlo anexión es exagerado. En realidad, la gente de esos pequeños campamentos moría de ganas de unirse al campamento de Sandman, ya que así no tendrían que enfrentarse constantemente a la hambruna. Si antes había pocos salvadores y la gente a menudo pasaba hambre, y todavía pasa hambre después de que ellos llegaran, ¿no habrían venido en vano? El sol del mediodía brillaba sobre Liceo a través de la cúpula blanca inmaculada. A través de la luz y las sombras moteadas, aún se podían ver rastros de polvo en el planeta minero. Aunque era un planeta minero, gracias al sistema de purificación de aire de grado Fortaleza, el aire fuera de los pozos de la mina era al menos tolerable. Jefe, recientemente, la noticia de que El Salvador está a punto de aparecer se ha extendido por muchas partes de Lycaeus. Incluso los vampiros del oeste se han calmado considerablemente. Todos estos disturbios son causados por Corax. También se han producido varios robos de medicinas en la torre, así que probablemente hayan notado su existencia. Nexor informó a Sandman. No importa. Aunque la torre lo detecte, no podrán atraparlo. Solo asegúrense de que Sharikin y los demás que siguen a Corax tengan cuidado de no arrastrarlo hacia abajo, dijo Sandman con una sonrisa. En los últimos 2 años, Sandman asignó directamente a Sharikin a Shadowkill y lo puso bajo el liderazgo de Corax. Como resultado, las habilidades de Shadowkill en recopilación de información, asesinatos y otras áreas han experimentado un salto cualitativo. Con la enseñanza práctica del Señor de las Sombras, es naturalmente extraordinaria. Sandman ya puede prever que el número de maestros de las sombras en la Guardia del Cuervo superará con creces el de los Guardianes del Cuervo en el trasfondo original. De manera similar, en el lapso de 2 años, Corax había absorbido completamente todo el conocimiento que poseían las élites políticas, los héroes de guerra y los líderes del movimiento de liberación en esos campamentos. Nunca dudes de la capacidad de aprendizaje de los primarcas. Los 21 trucos pueden absorber el conocimiento de un erudito instruido en un tiempo mínimo, innovar sobre la base original y extrapolar el sistema de ideas existente a una altura inalcanzable. Política, economía, asuntos militares, cultura, filosofía. En cualquier campo que despertara su interés, podría superar fácilmente a los pioneros que se habían sumergido en él durante incontables años. Por eso también Sandman finalmente dejó que Corax investigara y experimentara personalmente la vida de los demás mineros en Lycaeus. Se dio cuenta de que no tenía nada más que enseñarle, y afortunadamente, había muchos peces gordos en este planeta minero. La tutela de Corax los mantendría bastante ocupados.
En cualquier caso, toda esta gente acabaría uniéndose bajo la bandera de Korax. Lo que necesitaba hacer ahora era preparar lo mejor posible para las próximas acciones de los mineros. A lo largo de 2 años, Korax regresaría ocasionalmente al campamento para intercambiar ideas con Sandman. Sin embargo, cada vez que se iba, llevaba casualmente un lote de suministros para apoyar a los mineros en otros campamentos, lo que permitía a muchos otros campamentos una valiosa oportunidad de respirar en medio de la explotación diaria en Lycaeus. Para encontrar suficiente medicina, Korax incluso se infiltró en la torre varias veces, robando una gran cantidad de medicina, armas de artífice y otros objetos valiosos. Para evitar sospechas, Korax difundió la actividad. Además de Lycaeus, también viajó en un barco de transporte a Kiava para realizar varias inspecciones in situ. El poder psíquico de Korax podía curar las heridas de los heridos hasta cierto punto, pero no podía quedarse en un campamento fijo de forma permanente, lo que hacía que la medicina fuera indispensable. Fue precisamente debido a los múltiples robots que la torre comenzó a aumentar su vigilancia. Tras varios intentos fallidos de capturarlo, Korax dominó con éxito la habilidad de hacer que los supervisores responsables de operar los dispositivos de vigilancia ignoraron selectivamente su figura en los monitores. Las juergas de compras de Korax por poco dinero se hicieron cada vez más frecuentes. ¿Qué clase de existencia era Korax? Un simple grupo de supervisores armados creyó vislumbrarlo. Debían de estar soñando. La administración de la torre ni siquiera mostró a los humildes esclavos mineros. Lycaeus no era un mundo minero aislado. Los minerales extraídos por los mineros se transportaban a las fundiciones de la retaguardia, se procesaban para obtener materias primas metálicas y luego se transportaban mediante pozos de gravedad a Kiava para su posterior producción de diversos productos agrícolas o militares. Al mismo tiempo, a través de los pozos de gravedad, muchas otras personas de Kiava también llegarían al mundo minero. El gremio tecnológico que controlaba Kiava no era una sola familia. Los administradores de la torre tenían motivos para sospechar que sus facciones rivales eran las responsables, ya que de vez en cuando también llegaban mensajes de ciertas familias dentro del gremio tecnológico en Kiava que provocaban problemas. Hay que decir que el método de Korax de ocultar a plena vista fue realmente muy efectivo. Aunque Korax no sería descubierta, con el paso del tiempo la situación de los mineros comenzando a organizarse pronto fue descubierta por la torre. Que el taller de armas se prepare para comenzar la producción a gran escala, reduzca las raciones de comida a 1/3 e intercambie todos los minerales disponibles por suministro. Sandman reflexionó un momento antes de tomar una decisión. Con las acciones de Korax, supo que los mineros de este mundo minero, que habían fallado innumerables veces, estaban a punto de marcar el comienzo de un nuevo destino. El regalo del destino estaba a punto de llegar, pero si podía aceptarlo dependía de si se atrevían a enfrentarse a cambios tan drásticos y sobrevivir con éxito. Si has vuelto, Sal. ¿Por qué siempre te escondes en las sombras? Sandman frunció el ceño y lanzó una piedra hacia la sombra en la esquina del balcón. La grava, piedra triturada, formó una elegante parábola en el aire y voló hacia la esquina. Mientras Nexor observaba pensativo, una mano pálida surgió de las sombras y una delgada palma atrapó con firmeza la piedra que le arrojaron. Jefe, he descubierto que, por mucho que mejore mi sigilo, siempre puedes encontrarme. ¿Acaso tengo algún defecto demasiado obvio? Korax salió de la esquina con expresión de desconcierto. Ya estás justo delante de mis narices. Con tu habilidad, si te hubieras despertado, podrías haberme matado incontables veces. ¿No te basta? Sandman se levantó del taburete de piedra y levantó la vista mientras hablaba. Mirar hacia arriba no era para presumir, sino porque Korax era simplemente demasiado alto. Vosotros, primarcas, crecisteis comiendo Yao Min. Originalmente, Korax solo medía la cintura, pero en 2 años había crecido hasta los 2,5 metros y seguiría creciendo. Esto hizo que Sandman, que medía solo 1,8 metros, se sintiera muy melancólico. Ya era agotador mirar hacia arriba y hablar ahora, y Korax seguiría creciendo más alto en el futuro, lo que sería aún más agotador. La raza humana en el universo de Waramer, después de varias modificaciones locas de los titanes tecnológicos de la Edad de Oro, generalmente tenía una altura de alrededor de 1,7–1,8 metros, y sus diversas funciones corporales eran muchas veces más fuertes que las de los humanos anteriores.
El contenido humano en el genoma humano había disminuido a un grado alarmante, y se produjo varios mutantes debido a mutaciones en los diversos genes desordenados de otras razas incorporadas al cuerpo humano. ¿Qué tal las vistas en Kiava? Sandman se acercó a un taburete de piedra a Korax y luego se recostó. Era demasiado agotador hablar mientras miraba hacia arriba, así que mejor se acostaba. El paisaje en los niveles superiores es hermoso, pero para la gente de los niveles inferiores, es un infierno aún más cruel que Lycaeus. Korax reflexionó un momento antes de dar una respuesta que Sandman nunca esperó. ¿Eh? La cara de Sandman inmediatamente mostró una expresión de hombre negro haciendo preguntas. Su predecesor era un nativo nacido en el satélite minero, no uno de los exiliados, por lo que no sabía mucho sobre Kiava. Esas élites políticas y héroes de guerra exiliados no eran personas de bajo nivel, y en cuanto a esos criminales atroces, la mayoría de ellos estaban en Occidente. Cuéntamelo. Sandman reaccionó rápidamente. ¿En qué mundo se encontró? En el mundo de Waramer. ¿No era esta una característica única del mundo de Waramer? Aunque Kiava no era un mundo forja, seguía siendo un mundo industrial con una potente capacidad de producción. La contaminación ambiental y los demás eran problemas menores. Ya fuera un mundo forja o un mundo industrial, lo más aterrador en ellos era la eficiencia. Sí, eficiencia. En un mundo así, todo estaba meticulosamente planeado por quienes ostentaban el poder, desde las horas de trabajo hasta el consumo de recursos. Los límites del cuerpo humano se calculaban con extrema precisión. Los trabajadores operaban a plena capacidad en 2 turnos de 24 horas. Si alguien en un puesto fallecía repentinamente, nuevos trabajadores lo reemplazaban de inmediato. Si una pieza se rompía, los trabajadores cualificados acudían de inmediato a repararla. Los barcos de transporte, uno tras otro, transportaban materias primas y diversos productos terminados según los horarios y rutas planificadas. Este tipo de mundo era en sí mismo una gigantesca fábrica. La meticulosidad y las reglas estrictas eran sus principales características. Aquí todo se centraba en la eficiencia y la productividad. El autor, que trabajó atornillando tornillos en una fábrica de productos electrónicos, se siente profundamente identificado con esto. Es prácticamente lo mismo que me enseñaron los maestros. Nada más que el marcado contraste entre las vidas extravagantes de los nobles, que monopolizan todo el poder y los recursos, y el sufrimiento desesperado de la gente común en la base. Korax se apoyó con calma en el respaldo del taburete de piedra. Pero Sandman sabía que debajo de la calma exterior de Primarca, debía haber una rabia increíblemente ardiente. Entonces, ¿esta vez ha vuelto para entregar tu respuesta? ¿Ya te decides? Sandman se levantó, con su mirada de halcón fija en los ojos de Korax, preguntando palabra por palabra con una poderosa sensación de opresión. Incluso sentado, Korax era casi tan alto como Sandman que estaba de pie, pero el aura que emanaba de Sandman en ese momento obligó a Korax a levantarse y responder con seriedad. Sí, jefe, tomó una decisión. Quiero liderar a los mineros y a la gente común de aquí para que se alcen y guíen a mis hermanos y hermanas para que se conviertan en sus propios amos. Korax le declaró su voluntad a Sandman con tono firme. Naturalmente, eso incluye un Kiava, dijo Korax. Korax, ¿has considerado que la codicia humana es infinita? Incluso si logras guiar a tus hermanos y hermanas hasta aquí para que se conviertan en sus propios amos, con el tiempo, estas cosas seguirán ocurriendo. ¿Qué harás entonces al enfrentarte a estos antiguos hermanos y hermanas? Preguntó Sandman. Este era un defecto inherente a la raza humana, o más bien, a las especies de vida efímera. Si algo así ocurre, solo habrá muerte. La expresión de Korax era muy tranquila. Las personas de ojos hundidos, entumecidas y con aspecto de zombies, tanto en Lycaeus como en Kiava, habían herido profundamente el bondadoso corazón de Korax. ¿Eso es todo? La respuesta de Sandman hizo que el aura poderosa que emanaba de Korax se detuviera momentáneamente. Tu enfoque no debería limitarse a los estrechos confines de Kiava y Lycaeus. ¿No te interesa saber por qué sé tanto de ti? Sandman dibujó lentamente con una piedra el símbolo del águila del imperio sobre la mesa. La piedra raspó la dura superficie de la mesa, produciendo un chirrido. Con solo unos golpes, apareció sobre la mesa un dibujo realista de un águila imperial de 2 cabezas. Esta marca del águila bicéfala era el símbolo en la cápsula amniótica cuando aterrizaste en el liceo. Debes estar muy familiarizado con esta marca.
Este poder se llama Imperio, y su amo es un ser poderoso llamado Emperador, que también es tu padre. Ahora, el poderoso imperio de la humanidad ha unificado el planeta natal de la humanidad, la Sagrada Tierra. Liderados por el emperador y con la Sagrada Tierra como centro, han iniciado la Gran Cruzada para recuperar todos los territorios humanos perdidos. Quizás mañana, quizás dentro de décadas, la flota invencible de tu padre descienda sobre Lycaeus, libere este mundo y te traiga de vuelta, Alteza 19, para tomar el mando de la Legión de Marines Espaciales creada a partir de tu genoma. En cuanto a por qué caíste sin hacer ruido desde la Sagrada Tierra directamente a este planeta minero, es una razón que no entiendo. Quizás se debió a un gran amor maternal. Sandman de manera significativa. Corax, los problemas que ves en Lycaeus, la lucha interna entre los humanos son insignificantes comparados con los planetas que sufren la invasión y colonización de los Xenos. Esos Xenos buscan la aniquilación. Por lo tanto, tu enfoque nunca debe limitarse a este pequeño estanque. El futuro de las estrellas y el mar es tu verdadero viaje. Sandman omitió muchos detalles, y solo presentó brevemente al Imperio y al Emperador. Hay muchos temas complejos que no se pudieron discutir ahora ni hubo tiempo. Entonces, jefe, ¿cuáles son sus expectativas para mí o cuáles son sus exigencias? Preguntó Corax. Ah, exigencias. En el futuro, asegúrate de que los mundos conquistados por tus fuerzas acepten tu liderazgo. Eso es todo. Sandman solo dijo esta frase. No podía decirle que el imperio luego se hundiría en la gran herejía debido a la interferencia de los 4 fantasmas en la disformidad, lo que llevaría a su fragmentación, y su viejo padre sería gravemente herido y confinado al trono dorado, ¿o sí? Ah, ¿acaso los mundos que conquista no me pertenecen ya? Preguntó Corax, sumamente confundido. Esto también fue Sandman, cayendo inconscientemente en la confusión de experiencias pasadas. En el contexto original, además de que Lycaeus fue designado como el mundo natal de la Legión, Kiaba fue entregada directamente al Adeptus Mechanicus para su transformación en un mundo fija. Francamente, el emperador fue bastante engañoso en este sentido. Darle a Corax un látigo de poder de fabricación magistral como obsequio simbólico fue una cosa, pero Kiaba también fue entregada al Adeptus Mechanicus, alegando que el imperio necesitaba su capacidad de producción para la Gran Cruzada. El comentario de Sandman sobre esto fue: ¡qué montón de basura! Kiaba es solo un mundo industrial menor, ¿podría el imperio del hombre realmente carecer de esta pequeña cantidad de capacidad de producción? La historia ampliamente difundida sobre la rebelión en el mundo natal del Rey Cuervo en realidad es errónea. La rebelión ocurrió en Kiaba, donde la gente, incapaz de aceptar la explotación constante del mundo forja, se levantó, no en Lycaeus. En ese caso, aceleraron el proceso de unificación de Lycaeus. Sandman no insistió en el tema, pero lo instó a seguir adelante. Es extraño decirlo, pero en general hubo un patrón en cómo el emperador recuperó a los primarcas dispersos por la galaxia, a excepción de Alparius, que aterrizó directamente en las puertas del palacio, y Horus, que envió directamente un mensaje al Adeptus Mechanicus. Cuando los demás primarcas unificaban sus planetas, el emperador apareció a su lado en diversas escenas. Como un vagabundo, un retador o simplemente llegaba con su dorada flota invencible. Era como si los primarcas pudieran convocar al emperador en el momento en que unificaran su planeta o se convertirían en su gobernante de facto. Claro que no todos los grandes esfuerzos de unificación de las primarcas fueron fáciles, pero la mayoría unificó sus planetas de aterrizaje en muy poco tiempo. Sin embargo, existía un importante problema de diferencia horaria. ¿Cuándo llegaron las primarcas a sus mundos de origen? La disformidad no tiene noción del tiempo, y la duración necesaria para viajar desde la Sagrada Tierra de diferentes planetas se ve afectada por diversos factores. Estos numerosos factores hicieron que Corax fuera el último primarca en regresar al Imperio. Organizaré a los demás campamentos contactados para iniciar una huelga colectiva en protesta por la escasez cada vez mayor de recursos de la torre. Dentro de un año, planeo lanzar un levantamiento para derrocar por completo el gobierno de la torre. Corax tomó su decisión al oír esto. Adelante, hazlo, Corax. El campamento del Salvador te apoyará plenamente. La mirada de Sandman pareció atravesar el sol del mediodía para ver la estrella silenciosa que había iluminado a Lycaeus durante incontables años. La estrella giraba silenciosamente, tal como el destino giraba sin hacer ruido.
Los trágicos engranajes del destino, que habían permanecido completamente estancados e incesantemente repetitivos para los mineros durante siglos, comenzaron a girar en ese momento. Máquinas oxidadas comenzaron a funcionar, y a medida que giraban, empezaron a aplastar la división acumulada sobre ellas. El camino largamente trazado comenzó a girar en este momento. El protagonista era el recién llegado conocido como el vagabundo del reino exterior, y los personajes secundarios eran los seres sensibles que habían repetido su destino durante incontables eones. Cuando Sandman recuperó el sentido, Korax había abandonado en silencio el campamento que lo había aceptado al principio. Jefe, ¿no es demasiado rápido? Nexor estaba algo preocupado. Aunque Korax había contactado a la mayoría de los campamentos, si se podía confiar en ellos era otra cuestión. Incluso si participante, ¿podrán los mineros resistir la represalia de la torre? ¿Se ha infiltrado la torre espías entre ellos? Nexor, la revolución exige derramamiento de sangre. En esta gran convulsión, nadie puede permanecer ileso. Los esclavos de Lycaeus han luchado siglo tras siglo, pero siempre han sido reprimidos. Esta vez, sin embargo, creo que los sabios de esos campamentos tomarán una decisión sensata. En cuanto a todo lo demás, confía en Korax. Sus fuentes de inteligencia son mucho más valiosas que las nuestras. Sandman se levantó del taburete de piedra. Ya que Korax había tomado su decisión, era hora de que hiciera un buen inventario de los activos del campamento del Salvador. Liceo, campamento secreto del Salvador. Erifonia era una mujer de liceo muy común y corriente. Su vida era el microcosmos de innumerables muchachas comunes y corrientes del liceo. Desde que Erifonia tenía memoria, su mundo había consistido en este cielo gris y trabajo sin fin. Todos los días, hambrienta, trabajaba lo más que podía en la mina del campamento, esperando que sus padres y otros miembros de su familia regresaran. La palma áspera y agrietada de su padre le acarició la frente con fuerza. Su madre cortó con dificultad el almidón negro de cadáver, que desprendía un olor penetrante, y lo remojó en agua para saciar el apetito de la familia. La vida transcurrió sin incidentes hasta que sus padres tuvieron un accidente mientras trabajaban en la minería y quedaron enterrados en las profundidades de los pozos de la mina desconocidos. El día que su padre y su madre no regresaron, Erifonia no lloró. Simplemente lo admitimos como algo normal. En el liceo, los cuentos de cosas eran comunes. La muerte era una forma de liberación. Ella también moriría, tan inútil como los demás mineros. Pero no importaba. Todos eran así. Erifonia observó en silencio la dirección desde donde habrían regresado sus padres, luego giró la cabeza y miró fijamente la torre inalcanzablemente alta. Su padre le contó que los amigos de este mundo vivían allí. La vida y la muerte de los mineros dependían de su capricho. Con una sola orden, sus lacayos, armados hasta los dientes, se apoderarían del mineral que los mineros habían extraído con tanto esfuerzo y a un costo inmenso. A cambio de una cantidad exigua de comida y suministros miserables. En ese momento, Erifonia sintió un odio increíblemente intenso por el lugar llamado la Torre. Sin embargo, la torre permanecía allí en silencio, como una deidad inmensamente orgullosa, observando todo en el mundo minero. Todos los mineros habían experimentado este proceso. Pronto, su odio y su rabia fueron aplastados por la cruel presión de la supervivencia, y sus estómagos hambrientos devoraron todas las demás emociones. En Liceo, los mineros incluso perdieron el derecho a odiar o estar enojados. Hasta que un día, un hermano mayor tomó la pesada carga del campamento y comenzó a liderar a todo el campamento para que operara de una manera diferente. La comida, que antes escaseaba, empezó a aumentar poco a poco, e incluso hubo un ligero excedente. El tamaño del campamento también creció continuamente, y todo marchaba bien. Más tarde, conoció a aquel chico de rostro pálido y lo reconoció como su hermano menor. A partir de entonces, el desarrollo de todo el campamento pareció alcanzar una excelencia sin precedentes. Hasta convertirse en el campamento más poderoso de todo el distrito este. Erifonia cerró lentamente el libro de gestión logística que tenía en la mano y una vez más comenzó a contar minuciosamente los suministros en el campamento. Por más que lo hiciera muchas veces no sentiría la más mínima impaciencia. El desfile de cada grano de alimento aquí debería quedar claramente registrado. Solo aquellos que han experimentado el hambre donde el ácido casi corroe el estómago pueden apreciar verdaderamente el valor de la comida.
Erifonia no permitiría de ninguna manera errores debido a su descuido, incluso si el hermano Sandman no la regañara. Erifonia, ¿estás haciendo inventario otra vez? Sandman tomó el cuaderno específicamente para registrar los suministros del campamento y frunció el ceño. En realidad, no es necesario hacer inventario con tanta frecuencia. Una vez al mes ya es mucho, dijo Sandman, mirando los registros en el cuaderno que mostraban entradas cada 2 o 3 días. Hermano Sandman, este trabajo ya es mucho más fácil que el de nuestros hermanos y hermanas en las minas. Debo asegurarme de que no haya errores con los suministros, ya que esto también afecta a tu plan y al de Corax, dijo Erifonia muy seria. Corax solo regresaba de vez en cuando. Cada vez que regresaba, charlaba con su hermana, contándole la situación en los diferentes campamentos, lo que había aprendido, etc. Precisamente, también necesito entender la situación actual de las reservas materiales del campamento. Cuéntamelo, dijo Sandman directamente. Recordó vagamente que Erifonia más tarde se convertiría en el capitán del buque insignia de Corax, el acorazado clase Gloriana Shadow, y parecía también gestionar la logística de la Guardia del Cuervo. Legión. Erifonia interpretó un papel en la capacidad de Corax de expandir la Guardia del Cuervo desde 0 a 80.000 personas en solo 60 años. Haz más, simplemente considéralo práctica. Está bien, hermano Sandman, déjame contarte sobre la situación actual de suministros del campamento. En las circunstancias más extremas, nuestras reservas de alimentos bastan para un mes. Nuestros suministros médicos son relativamente escasos, insuficientes para sostenernos en una guerra prolongada. Las armas forjadas en la armería solo pueden armar a 800 personas, y todas son armas cuerpo a cuerpo, no espadas sierra ni armas de poder. Solo tenemos 100 rifles láser y 150 rifles de choque. Corax los trajo de los criminales del oeste o de la torre. Algunos modelos son muy antiguos, tomadas de armas de los supervisores saqueadas de quién sabe qué época. Además, hay suficientes espadas sierra o armas de energía para equipar a unas 50 personas, y nada más. Erifonia informó estos detalles como si recitara de memoria. 800. 800 personas atacarán primero. Esta profunda máxima resonó inexplicablemente en la mente de Sandman. Bien hecho, te has esforzado mucho, Erifonia. Sandman, al comprender la situación detalladamente, elogió efusivamente a Erifonia y se marchó. Extraño mucho a nuestro curador Ta. ¿Qué tal si le pido prestados unos cuantos laberintos hipercubos? Con esos, tendría que seguir contando con los dedos cuánto tiempo aguantaremos. En ese momento, Sandman sintió una envidia increíble de la tecnología casi perversa de los necrones. Los laberintos hipercubos son objetos milagrosos creados por los necrones, esencialmente las bolsas de almacenamiento tecnológico del universo Warhammer. Los predecesores de los necrones se llamaban Necrontyr. Esta raza tenía una esperanza de vida muy corta debido a que la estrella sobre su planeta natal emitía constantemente una intensa radiación. Esta radiación creó una poderosa maldición, grabada en los genes de los Necrontyr. Aunque los Necrontyr habían desarrollado una tecnología capaz de atravesar la galaxia, y se habían alejado de su mundo natal, todavía no pudieron escapar de la desgracia de unas pocas décadas de vida, hasta que se encontraron con la raza inmortal conocida como los Antiguos. Bajo intensos celos, estalló la guerra. Así apareció la escena de un campeón mundial de boxeo golpeando brutalmente a niños de jardín de infantes. Los antiguos, con sus numerosos subordinados, arrasaron los territorios Necrontyr con una fuerza devastadora, obligándolos a regresar a su mundo natal. Sin embargo, los antiguos, siendo bondadosos, perdonaron la vida a los Necrontyr, pero ser bondadosos no es algo bueno en el universo de Warhammer. Después de su derrota, los Necrontyr comenzaron a investigar cómo utilizar la energía estelar y sin darse cuenta descubrieron a los Ctan, que estaban unidos a la estrella de su sistema natal y absorbían energía de ella. Los Necrontyr usaron metal viviente para crear un cuerpo enorme, atrayendo esta nube de energía para que se adhiriera a la carcasa de metal, de donde nació el primer Ctan con cuerpo físico. El portador de la noche. Los Ctan nacen del plasma de estrellas o campos de energía en el cosmos. Inicialmente sin conciencia, son la encarnación de las leyes físicas del universo material, dioses en el universo real, capaces de manipular diversas energías, con niveles tecnológicos muy superiores a los de los Necrontyr. Las dos facciones principales, lideradas por los Ctan y los antiguos, se enfrascaron en una lucha muy igualada en toda la galaxia con sus respectivos subordinados.
Comenzó la catástrofe galáctica conocida como la Guerra en el Cielo. El proceso específico se perdió hace incontables eones. El resultado final fue la derrota total de los antiguos, quienes fueron aniquilados, mientras que los Ktan fueron traicionados por los Necrones, convirtiéndose en bancos de poder y encarcelados. La raza Necron finalmente construyó tumbas por toda la galaxia y entró en letargo. Varias potencias importantes abandonaron el escenario, y los hijos favoritos de los antiguos, los Aeldari, simplemente heredaron los frutos de la victoria, convirtiéndose en el poder dominante en la galaxia, gobernando durante 60 millones de años. Las graves consecuencias del daño causado por la guerra en el cielo a la galaxia apenas comenzaron a manifestarse. Durante eras incontables, el poder máximo que la galaxia podía soportar disminuía continuamente, y las razas conscientes eran constantemente acosadas por las sombras de la disformidad. La degradación de la galaxia había comenzado. Sandman pensó en el tumultuoso pasado de la galaxia, pero en realidad nunca quiso encontrarse con Thracin. Si ese excéntrico Necron que amaba trastear con todo tipo de cosas peculiares en la galaxia le pusiera la mira y lo encerrara en su museo, estaría acabado. Él no era una belleza incomparable. Ser un mero adorno realmente no le convenía. Sandman reflexionó mientras se dirigía a otra zona ultra secreta, separada del campamento. La oscura figura de Sharikin era como una pantera negra acechando en la noche. Su mano izquierda cubría a un enemigo que se escondía en las sombras, mientras que su mano derecha, sosteniendo una daga con acabado mate, degolló silenciosamente a un miembro de Shadowkill, luego apoyó el cuerpo contra la pared. Todo el proceso fue rápido y limpio, sin un solo ruido. Zup. Un afilado cuchillo de combate atravesó la túnica de Sharikin, y al mismo tiempo, otro cuchillo de combate apareció repentinamente de la oscuridad, dirigiéndose directamente hacia el pecho de Sharikin. La agilidad y la fuerza perfeccionadas durante años de extracción de sal en el lago salado se estallaron con una fuerza increíble en ese momento. El cuerpo de Sharikin se retorció de una manera increíble, esquivando los ataques de estos dos miembros de Shadowkill con forma de víbora que habían aprovechado la oportunidad para atacar. El cuchillo de combate, en un ángulo increíblemente complicado, cortó la garganta de un enemigo. He aniquilado a todos tus compañeros. Aún no es tarde para que te rindas, dijo Sharikin, sin refugiarse en la oscuridad esta vez. Solo los asesinos de las sombras mueren en batalla, nunca los asesinos de las sombras se rinden. El último miembro restante, empuñando un cuchillo de combate, lanzó una última lucha desesperada contra Sharikin. Sharikin, también con su cuchillo en la mano, se enfrentó a este valiente enemigo. Desafortunadamente, a veces, el coraje no es sinónimo de fuerza. En solo unos pocos movimientos, Sharikin agarró la mano que empuñaba el cuchillo del último miembro de Shadowkill, y luego el cuchillo de combate de Sharikin ya estaba presionado contra la garganta del oponente. La hoja fría presionó la piel del oponente, poniéndole la piel de gallina, como si temiera morir. Sharikin solo necesitaba un poco de fuerza para degollarlo fácilmente. Ejercicio terminado. Víctor. Sharikin. Una voz arrepentida resonó mientras los dos se enfrentaban. Las tenues luces en el pozo de la mina abandonada parpadearon, disipando la oscuridad que había permeado durante un número desconocido de años. Como era de esperar del instructor, aún nos falta mucho. Los otros dos miembros de Shadowkill que habían caído al suelo se levantaron con un giro como el de una carpa y exclamaron con admiración. Todo lo que acaba de pasar fue un simple ejercicio. Sharikin estaba enfrascada en un duelo con un Shadowkill de 3 personas. Escuadrón de asesinato. En cuanto al resultado, Sharikin aniquiló por completo a sus oponentes. Él mismo, salvo un corte en la ropa, no sufrió daño alguno, mientras que los otros 3 sufrieron heridas mortales en el cuello. La enorme diferencia entre ellos podría describirse como un abismo insuperable. La razón de esta enorme disparidad era que Sharikin había estado estudiando con Corax durante los últimos 2 años. Corax, como era natural, estaba muy interesado en Sharikin, quien había despertado sus habilidades psíquicas a temprana edad, y su talento era realmente excepcional. Sin mencionar la inferencia de 3-1, al menos, muchas de las enseñanzas de Corax se entenderían con una sola explicación. La Sharikin actual ya poseía un indicio del comportamiento del futuro santo de la espada de las sombras. Si la gran herejía continuaba como hasta ahora, en el futuro ni siquiera 2 Lucius serían suficientes para abatirlo. Sharikin. No eres nada ante mis ojos, solo un perro rabioso que debe ser sacrificado.
Tu nivel de sigilo aún no está al nivel adecuado. A partir de mañana, te daré un entrenamiento especial. Espero que estés preparado. Puedes retirarte por ahora. Sharikin tomó una botella de agua preparada que tenía cerca, dio un gran trago y luego dio nuevas órdenes a los miembros de Shadow Kid. En cuanto a por qué no empezaba ahora, era naturalmente para darles a estos muchachos suficiente tiempo para prepararse, especialmente mentalmente. Efectivamente, al escuchar sobre el entrenamiento adicional, todos los miembros de Shadow Kid presentes dejaron escapar una serie de lamentos y aullidos. Sharikin no los reprendió. Sabía muy bien lo arduo que era ese entrenamiento extra para los miembros de Shadow Kid. Después de una sesión de entrenamiento extra, perder una capa de piel se considera fácil, literalmente perder una capa de piel. El daño físico era secundario. La principal dificultad era aprender el paso de sombra de Korax. El paso sombrío tenía un prerequisito. Era necesario ser psíquico para aprenderlo. Korax encontró un nuevo enfoque, agregando numerosos entrenamientos básicos además de este prerequisito. Estos entrenamientos básicos eran un proceso extremadamente doloroso para quienes no eran psíquicos, ya que la energía psíquica de Korax o Sharikin invadiría sus cerebros para practicar. Esa sensación, como si el cerebro estuviera en una lavadora centrifugando, no era agradable. La buena noticia fue que las personas con cierto talento psíquico tuvieron la oportunidad de despertar sus habilidades psíquicas durante este proceso. No solo infiltración y asesinato, los miembros de Shadow Kid parecían haber escuchado que Korax ya Combate estaba conceptualizando un sistema de llamado Triple Shadow Path para adaptarse a diferentes escenarios de combate. Aunque la Guardia del Cuervo, la Legión, generalmente daba la impresión de especializarse en sigilo e infiltración, esto era simplemente una noción preconcebida sobre la Guardia del Cuervo, no una indicación de que la Guardia del Cuervo no fuera competente en otras áreas. Ningún comandante permitiría que su legión tuviera fortalezas y debilidades tan evidentes. La Guardia del Cuervo también contaba con sus propias divisiones blindadas y unidades especializadas en combate frontal. Cabe destacar que los métodos de combate de los Astartes, los Ángeles de la Muerte del Emperador, eran principalmente diferentes en la era de la Legión en comparación con la posterior era del capítulo. Incluso para los golpes de decapitación, los enfoques en ambas eras eran muy distintos. En la era de la Legión, los ataques de decapitación implicaban unidades de reconocimiento que identificaban el puesto de mando enemigo y lo informaban a la Legión. Comandante, las fuerzas principales de la Legión inmovilizaban a las fuerzas principales enemigas en el frente, y luego, con abrumadoras cápsulas de desembarco, se estrellaban directamente contra el cuartel general enemigo. Las Stormbird transportaban varios tanques de batalla principales a posiciones predeterminadas, y miles de Astartes aterrizaban directamente sobre las cabezas de los comandantes enemigos, mostrándoles lo que significaba ser los Ángeles de la Muerte del Emperador. En la era del capítulo, los ataques de decapitación implicaban identificar la nave de mando enemiga, enviar balizas psíquicas con torpedos de abordaje para abordar la nave enemiga y, a continuación, activar una baliza de disformidad al llegar. Posteriormente, las balizas psíquicas integradas en los Astartes, los Terminators se activarían, y decenas a cientos de Terminators veteranos se lanzarían a un ataque concentrado, completando la decapitación. No se puede decir cuál método fue mejor. Ambos eran enfoques diferentes adaptados a sus respectivas estructuras organizativas y enemigos enfrentados en diferentes épocas. Pero si uno pudiera abrirse paso por la fuerza, ¿quién preferiría el método casi suicida de la era del capítulo? Sharikin, entrenaduro. No te preocupes, derramarás más sangre ahora y menos lágrimas después, dijo Sandman con una sonrisa. Había llegado hacía tiempo, pero no se había revelado para no perturbar el entrenamiento de Sharikin. Ni Sharikin ni los demás presentes notaron su presencia, lo que hizo que Sharikin sudara frío al oír la voz de Sandman. Así que llevamos tanto tiempo actuando aquí sin darnos cuenta de que había un acechador. Si se tratara de un enemigo enviado para recopilar información, y ésta se filtrara, Sharikin ni siquiera podía imaginar el desastre catastrófico que enfrentaría el campamento. Había demasiadas cosas en este lugar que no podían ver la luz del día. Jefe, lo siento. Mis habilidades son inadecuadas y le he fallado a la confianza que depositó en mí, dijo Sharikin, liderando a los miembros de Shadow Kid en una disculpa a Sandman. Si algo así hubiera ocurrido en otras facciones, los responsables de seguridad e inteligencia habrían sido ejecutados hace tiempo. El enemigo había llegado silenciosamente a su lado, pero los guardias no reaccionaron.
¿Esperaban a que los enemigos se alinearan? No se pongan nerviosos. Mi situación es bastante especial. Ni siquiera Korax puede acercarse a mí en silencio. No tienen por qué culparse, dijo Sandman, sin importarle la confesión de Sharikin. El asesino sombrío era esencialmente su guardia personal. En la Legión, aparte de los ultramarines, las guardias personales de Primarca, compuestas por otras primarcas, tenían un propósito más decorativo que práctico. Las primarcas básicamente los dirigieron en la eliminación de enemigos. Era imposible esperar realmente que la guardia personal de la primarca protegiera a una primarca. Guilliman, debe ser así, ¿no? Jefe, ¿qué instrucciones tiene para mí esta vez? Preguntó Sharikin, envainando el cuchillo de combate en su mano. Este lugar se usó específicamente para entrenar a los asesinos sombríos y otras unidades. Además del entrenamiento especializado en asesinato e infiltración, también se impartían entrenamientos de tiro con las pistolas láser y las pistolas aturdidoras capturadas, todas guardadas aquí. Los túneles aquí también conectaban con el taller de armas. Tras la llegada de Korax, la vida de los mineros experimentó cambios trascendentales. El primarca pudo utilizar el vasto sistema de conocimiento en su mente, que se había desarrollado desde la Edad de Piedra hasta la civilización interestelar, para maximizar el uso de varios recursos minerales en Lycaeus. Esta fue la razón por la que los salvadores del campamento se había desarrollado muy rápidamente a lo largo de los años. Con el apoyo de un sistema completo, la eficiencia de producción de los mineros había aumentado considerablemente, pero la mayor parte de la producción se invertía en otras áreas. Los mineros controlaban el mineral entregado a la torre, manteniendo un equilibrio general, sin exceder ni caer por debajo de la media. El supervisor que patrullaba la torre no pudo detectar esto. Para los mineros, las rutas de patrulla de los supervisores eran transparentes. Solo tenían que informar a sus compañeros a tiempo. En lugares invisibles para los secuaces de la torre, una revolución estaba a punto de desarrollarse. Sharikin, después de este entrenamiento especial, envía a tu gente al minero. El campamento debe cooperar con la huelga. Necesitamos acelerar el proceso, ordenó Sandman. No hay problema, jefe, respondió Sharikin a Sandman después de una evaluación interna. La intensidad de este entrenamiento especial debía reducirse. No podía marearse mientras realizaban tareas, la torre se alzaba como siempre en el cielo del liceo. Como un edificio gigantesco de kilómetros de metros de altura, la cúpula que cubría el liceo se expandía desde su centro. Este era el centro de Lycaeus, donde se ubicaban importantes dispositivos que mantenían la existencia de todo el planeta minero, como purificadores de aire, generadores de oxígeno y generadores de gravedad. En lo alto de la torre, Akarin, el maestro del liceo, estaba sentado en su trono, descansando con los ojos cerrados. ¿Han atrapado a las ratas? De repente, Akarin abrió los ojos. Sus ojos penetrantes, como los de un águila, brillaban con una luz fría y mortal. Mi señor, el departamento armado sigue investigando. El mayordomo, como una estatua en espera constante, informó a su amo con precisión mecánica. Sigo mirando. Mi armadura, mi servoarmadura de artífice. Se robó 2 conjuntos y solo me dejó uno. Akarin recibió el informe de la investigación de la mesa y lo arrojó al suelo con furia. El informe, que salió volando, se dispersó y cayó sobre la lujosa alfombra de lana de cordero de la habitación. Maestro, ¿deberíamos ampliar el área de búsqueda? Investiga también a fondo los esclavos que hay bajo nuestros pies, le sugirió el anciano mayordomo a Akarin, arrodillándose aterrorizado. Entonces investigue. Envía a Agamenón. Que los esclavos investiguen a los esclavos, que los ladrones investiguen a los ladrones. No importa quién sea, quien quiera que haya robado mi armadura de poder artífice, le haré pagar un precio inaceptable. Quémalos con fósforo blanco durante 3 días y 3 noches. Los ojos de águila de Akarin estaban llenos de una mirada increíblemente cruel mientras miraba fijamente a su mayordomo. Sí, mi señor, respondió el viejo mayordomo, con el cuerpo temblando. Luego fue a transmitir la voluntad del señor de la torre. Incluso aterrorizado, los pasos del anciano mayordomo eran tan precisos como un reloj mecánico meticulosamente calibrado, cada paso como medido con una regla. Desde que tenía memoria, cada palabra y acción suya había estado sujeta a la educación más estándar de un mayordomo, incluso sus expresiones faciales y su comportamiento. La expresión de sonreír pero no sonreír estaba profundamente arraigada en sus instintos.
Clam, 13 minutos y un segundo después, un ascensor exclusivo de alto nivel llegó a la zona inferior. Tos, tos, tos. El aire en los niveles inferiores está tan fétido como siempre. Tras un nivel, una voz anciana con un toque de asco surgió del ascensor. El anciano mayordomo, vestido con ropas lujosas, salió del ascensor con una expresión diferente. Perdóname, anciano. Esta vez viniste con prisa y conoces el ambiente de los niveles inferiores. No hay tiempo para purificarlo en tan poco tiempo, le dijo Agamenón al anciano mayordomo con una sonrisa aduladora. El nombre del anciano mayordomo era desconocido para todos. En la torre solo se sabía que este anciano mayordomo había servido a la familia de Akarin durante casi un siglo, y ofenderlo sin duda traería graves consecuencias. Viejo mayordomo, ¿ha venido esta vez a transmitir una orden del maestro? En realidad, solo tiene que decirla por el comunicador y me encargaré de inmediato, para proteger su preciado cuerpo del aire viciado de aquí, preguntó Agamenón con cautela. ¿Qué? ¿Tanto te disgusta un anciano como yo, con un pie en la tumba? Dijo el viejo mayordomo, mirando al principal responsable de los niveles inferiores de la torre. ¿Cómo podría atreverme? Su llegada es simplemente un honor para los niveles inferiores de la torre. Esta vez he venido con algo que hacer. Si lo haces bien, recomendaré tu trabajo al maestro, y quizás puedas ascender de puesto. Pero si fallas, la voz inicialmente amable del anciano mayordomo se volvió muy fría al final. Viejo mayordomo, solo di la palabra. Lo haré aunque eso signifique pasar por el fuego y el agua, declaró Agamenón con firmeza, como si dudar un segundo fuera de una pérdida de tiempo. Sabía muy bien que si ese anciano realizaba personalmente un viaje, no tendría más remedio que aceptar la tarea, sin margen de negociación. Mi señor ha perdido 2 servoarmaduras de artífice. Esos inútiles del departamento armado no han encontrado ni rastro. El amo está furioso. Debes registrar también a todos los esclavos que están bajo tus pies. Podría ser algún ladrón de Kiaba quien escondió los objetos en esos pozos de la mina, explicó el anciano mayordomo el propósito de su visita.